última presentación de esta mañana. Este señor es muy interesante, Nos este acompaña señor del hipotecario que fue... el presidente del Banco Hipotecario y el presidente de la Caja Granada, una de las cajas de referencia por su excelente gestión a lo largo del tiempo en el que estuvo al frente. Y es una caja que sigue viva, se ha metido dentro de Bankia, ahora está dentro de Bankia. Yo con Julio he coincidido en 3 ocasiones, una para rectificar una intervención suya que hacía referencia a lo que hacía la PAC en la sede del Partido Socialista de Madrid, un comentario, y yo repliqué porque una cosa es lo que hacía Ada Colau y planteaba Ada Colau, y otra cosa es lo que hacíamos y planteábamos los afectados. No era la dación del pago como sistema de tal, no era otra cosa ya en ese momento. Claro. En el 2010, en una reunión también en esa misma sede, tú planteabas la cantidad evidente de los estudios que se habían presentado en la mesa por Carmona, decía tú, estos estudios no regaban, seguramente esto ya haya caducado, dada la situación en la que, y la velocidad con la que iban las cosas. En aquella sesión que yo tengo grabada, yo planteé, desde mi experiencia como pequeño empresario, una iniciativa legal, como lo comentaba, una iniciativa política de cara a paliar ya en junio del 2010 las consecuencias de la aplicación de la ley hipotecaria a los pequeños empresarios y los autónomos. En aquel entonces, para mi sorpresa, aquella respuesta de quien dirigía aquella reunión fue muy peculiar. Esta es una cuestión muy política. Claro, en ser un partido político, como es el Partido Socialista, una respuesta de esas características no debe ser sorprendente. El último día que nos vimos fue una reunión que convocó el grupo Docento, de toda la cuestión inmobiliaria hipotecaria, donde intervino también en otros representantes de la patronal bancaria hipotecaria, y ahí al final pudimos contar unas palabras. Ahí para nosotros es una satisfacción que esté en esta sede, donde estás hoy, Julio, donde nosotros todas las semanas, 2 veces, martes y viernes, desde hace años, en casas en nuestros locales, nos reunimos para afrontar la realidad de los afectados, fundamentalmente hipotecarios, que llegan, hay más de 100 casos resistiendo, como otra estadística es absolutamente inaceptable en cuanto a las conclusiones de las que suponíamos todas las propuestas de solución que tenemos trasladadas en 2018 volvemos a presentar en la sede del Partido Socialista una petición de ayuda. Nos convocamos, nos asistimos, estamos ahí 2 o 3 horas y entregamos un documento. Esta es una problemática al día de hoy y esta es la... Julio Rodríguez vino ahí a trasladarnos desde su experiencia la evolución de la política de vivienda de nuestro país desde tiempo atrás. Sí. Su experiencia es sobrada para saber que todo lo que nos cuente nos va a ser muy clarificador, muy útil, y de lo que luego posteriormente queréis preguntar sacaremos para... Señor Julio, te la palabra, le reiteramos nuestro agradecimiento y disfrutar de fuerzas de la paz. Tengo que salir a contestar. Ahora tengo que salir a contestar. Pues mira, el lunes a la compañera Isabel Garrido seguramente intenten sacarla de su casa de una situación absolutamente incalificable, en una decisión de un juez en Madrid, no se sabe si hay 3 juzgados que llevan este hipotecario, Madrid Capital 3, el 31 y el 32. Nosotros, utilizando los términos acuñados por... Ya tiene miga. Ya tiene miga. ¿Cómo me decís? A ver, decía que Isabel Garrido la quiere echar en su casa el lunes. Por uno, antes el mayor representante de lo que es el terrorismo judicial. Cuando hablamos del terrorismo, igual a Julio le sorprende el término. Cuando continuamente comprobamos de qué manera no se respeta la ley, se conculcan los derechos humanos en las decisiones, se recortan las sentencias y autos de la jurisprudencia europea o se malinterpretan incluso las decisiones del Tribunal Constitucional, podemos hablar de terrorismo judicial. Aquí, cuando sacamos nuestras pancartas y el despliegue que hacemos cada vez que salimos es muy grande, hablamos de terror hipotecario para que no haya problemas con la delegación de gobierno y otras historias, pero sí hablamos de terrorismo financiero
cuando asimilamos el concepto, tomamos el concepto que han utilizado importantes tratadistas de la situación de este sistema. En España hay un volumen absolutamente necesario de él, que es de Vicente Navarro y Torres López, que habla de las armas del terrorismo financiero. Dicho esto, Julio, tú das la palabra y yo salgo a contestar, porque este es un caso de... Muy bien, pues buenas tardes. En Madrid, buenos días, los andaluces decimos buenas tardes desde la 1 de la tarde. Llevo ya muchos años en Madrid, pero no he perdido la costumbre. Bueno, yo, viendo a mis predecesores en el uso de la palabra, decía de qué lejos están lo que ellos dicen de los gobernantes que van a gobernar Madrid, ¿no? Que van a gobernar el ayuntamiento y lo que tiene para la comunidad, que es terrorífico, porque lo que tiene para la comunidad puede afectar a la cuestión de la salud, de la cuestión de los hospitales. Y habrá que ver por dónde salen, porque a mí me dan bastante miedo esta gente, porque estos son mucho más duros que los Álvarez del Manzano, que los Gallardones, incluso que dan a botella. Esto es una especie de derecha de encontrar. Las podemos encontrar luego, además, a nivel mundial, empezando por Trump, continuando por Bolsonaro, siguiendo por Orban, continuando por Salvini, y también lo que tiene para el Reino Unido con Johnson. Hay una serie de rasgos comunes, como es bajar impuestos a toda costa, como es considerar que esto del cambio climático es una superstición, sobre todo la cuestión de la mujer, eso de los derechos de la mujer, considerarlo una tontería, vamos. O sea, está pasando a nivel mundial una contrarrevolución muy fuerte y vamos a ver en qué termina, porque la socialdemocracia ha perdido mucho terreno, ha quedado al nivel de los liberales y, por ejemplo, estos días, por ejemplo, en España, que estamos siguiendo mucho de si Iglesias quiere entrar o no quiere entrar, si no entra, entonces habrá elecciones. A mí, sin embargo, me preocupa mucho más qué pasará en algunos aspectos entre la hoja de ruta que ha entregado el PSOE y lo que quiere el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, donde creo que ahí puede haber, eso es mucho más interesante. Por ejemplo, en materia de vivienda, Pablo Iglesias defiende un control de alquileres, el PSOE no quiere ni muchísimo menos tal control de alquileres. El PSOE lo que quiere pues, es con SEPES y con ICO, pues algunas viviendas construir, los solares que tengan SEPES, construir viviendas sociales, pero claro, los solares de SEPES no están allí donde hay necesidad de vivienda. Los solares de SEPES se hicieron para, sobre todo, hacer polígonos industriales, no es un sitio que esté en función de las necesidades del vivienda. Por tanto, esto sería lo que sería importante ver esa negociación que va a salir, puesto que el PSOE ha rebajado bastante el programa. Yo tengo el texto y, sobre todo, en materia de vivienda, he encontrado una cosa que me parece un disparate. Es decir, que van a hacer un programa de rehabilitar viviendas para alquilar. Pero eso será, si las viviendas que hay que rehabilitar casi todas están ocupadas. Las viviendas que hay que... Lo otro son viviendas vacías. Viviendas vacías hay que ocuparlas y el preciso se rehabilita. Pero el grueso de la rehabilitación de vivienda afecta a viviendas ocupadas. O sea, gente que está viviendo en casas sin ascensor, gente que está viviendo en casas bastante deterioradas. Sin embargo, allí habla de un programa de rehabilitar viviendas para alquiler, lo cual ya revela bastante debilidad. Y luego no aclara un tema que yo considero también importante, que es la cuestión esta, la coña que hay ahora con la vivienda de protección oficial, que le han dado las competencias a las autonomías en la vivienda de protección oficial, y viviendas que estaban previstas que fueran para toda la vida de protección oficial, las autonomías permiten descalificarlas en 3 o 4 años. Por lo cual, una vivienda de protección oficial tiene un precio por debajo del mercado, pero a los 3 o 4 años el propietario la descalifica y la revende a precio absolutamente de mercado. O sea que no se sabe si la gente compra ahora viviendas de protección oficial porque las necesita, porque no puede acceder a una vivienda de mercado, o si las compra para pegar un pelotazo a los 3 o 4 años. Y sin embargo esto no está dicho en ningún sitio, por eso el interés de hablar de la vivienda social, porque de alguna forma la vivienda protegida en cierto modo es una vivienda social muy sui generis. O sea, primero hablaré de la vivienda social, la definición, que es lo que se entiende por vivienda social, después comentaré en España la vivienda protegida. Tenemos un parque minúsculo de viviendas sociales. Entre el año 60 y ahora se han hecho en España más de 7 millones de viviendas de protección oficial. Casi todas están descalificadas y convertidas en vivienda libre. Y entonces prácticamente no hay un parque de vivienda social. Se dice, para sacar la forma, que tenemos el parque de vivienda social más bajo del mundo, un 1,5%. Yo creo que ni un 1,5%, no hay nada. O sea, prácticamente no hay parques de viviendas sociales.
quedan las viviendas protegidas de promoción directa, que en la época de Franco pues, prácticamente se regalaron y están muy baratas, pero quitando eso, parte de vivienda social no hay en España. O sea, cuando la gente ahora no puede acceder a una vivienda porque el alquiler es muy caro o porque no tiene garantías como para comprar una vivienda en propiedad, entonces no hay una vivienda social donde meterlo, cuando las capitales más importantes de toda Europa tienen en este momento parques sociales de vivienda de alquiler importantes. Y eso en España pretendió serlo la vivienda de protección oficial. Pero la vivienda de protección oficial, en mis 9 años de presidencia del Banco Hipotecario, me di cuenta que aquello no era una vivienda para los pobres, aquello era una vivienda para las clases medias altas. Había todo tipo de trucos. Una vivienda protegida se podía hacer en primera línea de playa para venderla como segunda vivienda. Se podían juntar 3 o 4 viviendas de protección oficial y hacer un palacio de protección oficial. A la entrada de la calle Serrano estaba todo lleno de chapas que ponían esta vivienda de protección oficial. El yugo y las flechas de Franco estaban puestos, vivienda de protección oficial a la entrada de la calle Serrano. Era más bien un instrumento para fomentar el crecimiento a partir del ladrillo, puesto que este país no hay manera de que salga del dualismo de ladrillo y turismo, quitando Cataluña, que evidentemente tiene una economía más diversificada, y País Vasco también, que tienen más peso en la industria, porque Madrid va cada vez más a lo que yo llamo el modelo de Pozuelo de Alarcón, ciudad donde yo resido. O sea, que es simplemente todo el suelo calificado de urbanizable residencial, las industrias que se vayan fuera, al corredor de Henares o a Castilla-La Mancha, y que aquí no haya nada más que viviendas y sedes de grandes empresas y también centros comerciales, porque a nuestros alcaldes les encanta sobre todo los centros comerciales después de la vivienda. Bueno, empecemos. La vivienda social, según la definición de las Naciones Unidas, es una parte del sistema de vivienda que está diseñado para atender las necesidades de los hogares que no pueden acceder a la misma en condiciones de mercado. Esta definición de las Naciones Unidas. En España, dos economistas que trabajan el tema de la vivienda social, Montserrat Pareja y Teresa Sánchez, dicen que la vivienda social es la que se asigna según necesidades sociales y no según el mercado. Es decir, que una vivienda de mercado en Madrid ahora puede costar 300 o 400.000 euros. No hace falta ir muy lejos para que una vivienda en Madrid tenga ahora ese precio, 300 o 400.000 euros. Y sin embargo, las viviendas sociales pues, tienen un precio más barato. La vivienda protegida en Madrid tiene un precio máximo de venta que está en torno a los 150.000 euros. Pero digo, a los 3 o 4 años la descalifica y ya se vende por 500.000 euros. De hecho, hay barrios de vivienda de protección en Madrid, oficial en Madrid, en torno a las tablas, que está lleno todo de chicas con copia que están paseando a los niños. Pero ¿qué viviendas sociales hay allí cuando hay gente que puede darse el lujo de tener unas chicas con copia paseando a los niños? Está claro que la vivienda de protección oficial es una broma, ¿no? Y entonces también otra cosa que se ha convertido en una libre, que cuando se quieren hacer grandes desarrollos inmobiliarios, como se quiere hacer en Madrid con la operación San Martín y ahora con Madrid Sur, pues dice el promotor o el alcalde de turno, dice que bueno, algunas viviendas tendrán alguna forma de protección. O sea que esto es como la guinda del pastel, van a ser viviendas libres y una parte de ellas serán viviendas protegidas a precios próximos a los 200.000 euros. O sea, no serán ni mucho menos viviendas sociales destinadas al alquiler, que es lo que está haciendo falta ahora. Los elementos básicos de una vivienda social, tomando este dato de Carmen Trilla, que es la gerente del Observatorio Metropolitano de la Vivienda en Barcelona, una de las personas que más sabe en España de política de vivienda, los datos básicos son la asequibilidad, es decir, que una vivienda que se dice que una vivienda es asequible cuando bien alquilada o bien en compra hay que destinar para el pago de ella menos de la tercera parte de los ingresos. En cuanto ya hay que destinar más de la tercera parte de los ingresos, los bancos saben muy bien que esa familia es morosa, que esa familia no le dan un crédito si tiene que destinar más de esa tercera parte. La tercera parte, de todas formas, yo creo que es un nivel un poco alto. Normal sería un 20 o 25%, como está establecido en otros países de Europa. En segundo lugar, la vivienda social por lo general es vivienda de alquiler, no destinada a la venta. Es que aquí en España pues parece que tenemos en el ADN la propiedad. Y resulta que España era antes un país europeo con mucha vivienda de alquiler, pero el franquismo en la posguerra congeló los alquileres porque decía que la gente no podía pagarlos, y entonces nadie quiso entonces hacer vivienda de alquiler, y todos la fuerza la canalizó hacia la vivienda de protección oficial destinada a la venta. O sea, los generales de Franco, Arrese y los ministros decían que había que hacer de los propietarios proletarios. Arrese dijo en un discurso en Valencia que la mejor forma para luchar contra el comunismo era construir viviendas en propiedad. O sea, la propiedad ha sido tan metida que la gente ya parece que lo sinónimo, lo normal, es que sea vivienda en propiedad, cuando la vivienda en propiedad antes era muy escasa en las grandes capitales como Madrid, Barcelona y Zaragoza. Otra parte es que son
impulsada directa o indirectamente por el Estado, y luego que la provisión, el reparto no se hace por mecanismo de mercado. Por lo general se hace seleccionando hogares que tengan unos ingresos por debajo de ciertos topes. Los sistemas de vivienda social varían entre distintos países. Bueno, y a mí me gusta citar a Jesús Leal, que dice que la vivienda en los países en el norte de Europa es una cuestión del Estado, resolver el problema de los jóvenes, del acceso a la vivienda. Mientras que en los países mediterráneos la vivienda es una cuestión familiar. O sea, parece que las familias tienen que resolver a los hijos el problema de la vivienda, mientras que en el norte de Europa se emancipa muy rápido y el Estado pues procura que sobre todo haya este tipo de viviendas sociales que durante una temporada puedan vivir sin perjuicio y que cuando tengan más ingresos se compren una vivienda más superior. La vivienda social para alquiler es lo más frecuente en Europa, excepto España, Chipre y Grecia, países mediterráneos. La vivienda en propiedad a precio reducido ha sido una forma de hacer frente a la necesidad de vivienda en los países mediterráneos. Aquí ha llegado ya a aberraciones como ese estúpido anuncio de que no tire el dinero, compre, como si a la persona que estuviera alquilando una vivienda le estuvieran tirando el dinero. Luego, también el sector privado del alquiler es lo que sirve ahora de vivienda social. En ausencia de un parque de vivienda social, la gente busca viviendas privadas de alquiler. Pero las viviendas privadas de alquiler, como no hay muchas, porque durante muchos años no se han hecho viviendas sociales, pues hay ahora una situación de exceso de demanda, hay mucha más demanda que oferta. Y entonces estas viviendas sociales han subido a unos niveles que superan con mucho los ingresos de muchos hogares. Unas viviendas con alquileres de 1.500, 1.600 hogares son alquileres que superan los ingresos de muchos hogares. El salario medio en España bruto antes de impuestos está en torno a 2.000 euros. Si se le quita el 30 o 35% nos quedamos con 1.600, 1.700 euros de salario medio. Entonces, si pones un alquiler de 1.000 euros, pues prácticamente se lleva mucho más de la tercera parte de los ingresos. Por lo general, también hay subsidio a los arrendatarios. En España está contemplado ahora la forma del subsidio a los arrendatarios y el nuevo alcalde de Madrid, el señor Almeida, pues ha dicho una cosa totalmente de derechas, que los promotores privados tienen abiertas las puertas del ayuntamiento y que va a ceder suelo público-privado para que se hagan viviendas por parte de los promotores privados. O sea que esto le va a dar, pues se van a forrar porque se van a dar solares baratos y van a vender a precio de mercado. Y ahora ya, cuando ya ha empezado alguien a decir algo, ha dicho, bueno, que regalará 50, 150 euros a hogares con menos de 35 años para que puedan pagar el alquiler. Eso tiene el inconveniente que el propietario sube el alquiler cuando sabe que el arrendatario tiene una ayuda. Pero que en este momento eso no variaría nada. En Madrid en este momento hace falta aumentar la oferta de viviendas de alquiler, bien sea bajo la construcción de nuevas viviendas o bien sea utilizando las viviendas que tienen vacías en este momento bancos y Sareb que tienen un parque de viviendas como consecuencia de los impagos de vivienda. Los propietarios de las viviendas sociales suelen ser administraciones públicas y empresas públicas, también instituciones sin fines de lucro. Abunda mucho en Europa lo que llaman los ingleses las charities, que son sobre todo organizaciones sin fines de lucro que construyen vivienda social. Esto es muy frecuente en este momento en el Reino Unido. Bueno, la vivienda social es un instrumento destacado de la política de vivienda. En la posguerra se construyeron muchas viviendas sociales terminada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 60 empezó a aparecer una crítica de que mucha gente que vivía en esas viviendas no podían comprarlas a precio de mercado, que había que asignar el dinero con más rigor, lo cual no está mal, pero sobre todo lo que se hizo fue reducir los recursos públicos asignados a la vivienda. Entonces se dejó mucho más en manos del mercado y sobre todo bajó mucho el gasto público destinado a vivienda. Entonces hay que tener en cuenta también que la vivienda no es solamente un bien de uso, es también un activo. O sea, una vivienda en este momento pues es necesaria para que la gente se aloje. Pero sin embargo una vivienda en este momento, vivimos en un contexto ahora de tipo de interés muy bajo. La política, como no hay políticas fiscales para que no haya déficit, las políticas económicas descansan ahora mucho en las políticas monetarias. Las políticas monetarias en este momento lo que están haciendo es bajando increíblemente los tipos de interés, bajando a niveles muy reducidos. Entonces esto, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales compran deuda pública y le dan liquidez abundante a los bancos. Los bancos canalizan esto a través de fondos de inversión y tenemos en este momento que el gran protagonista en España en este momento de esta recuperación
fuente de la construcción de nuevas viviendas no son tanto los promotores privados del pasado, sino son promotores privados que tienen detrás a fondos de inversión que están cargados de liquidez. No están usando ahora tanto el crédito bancario, también son estos fondos de inversión que están ciegos de liquidez y compra. O sea, la realidad de la burbuja, cosa que todos quieren negar siempre, no hay burbuja. Cuando llegó la burbuja, la otra que ya explotó, hasta el último día estuvieron diciendo que no había burbuja. Sin embargo, en este momento llevamos ya 5 años de recuperación del mercado de vivienda. Las viviendas han crecido de precio un 29%, la media de España. En Madrid han crecido de precio un 50% y ya subidas de precio del 50% se puede hablar de burbuja. Además, otra cosa que notamos, hay barrios de Madrid que se encuentra uno anuncios diciendo que quieren comprar vivienda. Hay anuncios por la radio que dice, quiere vender su vivienda. A mí me han visitado en mi casa en Pozuelo ya 4 o 5 veces alguien diciendo que si quiero vender una vivienda y si conozco a alguien en la calle que esté dispuesto a vender la vivienda. Esto es que hay una masa de liquidez mundial tremenda. Entonces, como la liquidez, la rentabilidad financiera es muy baja, porque los tipos de interés son muy reducidos, se compran viviendas para ganar con la revalorización o para ganar con unos alquileres muy elevados. Luego, en este momento, resulta que más de la mitad de las viviendas que se están vendiendo en España no son para gente que vaya a utilizar las viviendas, se venden para, sobre todo, para comprarlas, para luego revenderlas más caras o alquilarlas o destinarlas a alquiler turístico. Es decir, que en este momento, por ejemplo, si el alcalde de Madrid dice que va a regalar suelo a los promotores privados para que se hagan viviendas, habrá que decir, pero esas viviendas, ¿quién las va a comprar? ¿Inversores? O sea, ¿se va a utilizar suelo público para que unos inversores hagan negocios con esto? Y luego las socinis, que son unas sociedades de inversión, tienen una ventaja fiscal tremenda para comprar viviendas y luego alquilarlas. No tiene sentido estas ayudas fiscales ya. En España, la vivienda protegida o vivienda de protección oficial VPO es un caso particular de vivienda social practicada abundantemente en España. Las exigencias eran que los compradores no superasen un nivel de ingresos mínimo. En este momento está en torno a 5 IPREMES, el salario tope más general. Pero España es un país muy complejo de gobernar. O sea, esta historia, esta bendición divina que parece que es la descentralización, yo lo que considero es una complicación tremenda. Porque resulta que ahora, por ejemplo, ayer leía que el impuesto sobre actos jurídicos documentados en Cataluña lo van a poner en un 2%, mientras que en el resto de España va a estar en el 1%. Luego los préstamos que den los bancos en Cataluña pueden ser más caros, porque si ahora el impuesto de actos jurídicos documentados lo tiene que pagar el banco, si un banco en Cataluña va a tener que pagar actos jurídicos documentados un 2%, cobrará más que otro sitio de España en el cual no exista ese impuesto. Luego, el impuesto de la herencia ha existido toda la vida en España, nadie decía nada, nadie lo consideraba, y ahora, sin embargo, es la bestia negra de todos los partidos de derecha, el impuesto sobre el patrimonio y sobre todo el impuesto sobre la herencia. Siempre ha existido el impuesto de la herencia, es una lucha de la izquierda, siempre era que la gente por nacer, si era ya millonaria, algo tenía que poner. Y sin embargo, resulta que ese impuesto lo ha desacreditado por completo el hecho de que dejaran libertad a cada autonomía para que pusiera el tipo impositivo que quisiera. De forma que en algunos sitios, Madrid 0%, hasta cierto nivel, y en Andalucía pues era un 20 o 25%. Yo notaba que la gente de mi tierra me llamaba diciendo que si iban a venir a vivir a Madrid, o si iban a domiciliar en Madrid para poder no tener que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones, el impuesto sobre la herencia. Luego, ese impuesto lo ha desacreditado el hecho de que en un sitio, Cataluña, País Vasco y también en Andalucía, que ya lo han quitado, se cobraba un 20 o 25%, que la gente no podía pagarlo, y sin embargo en Madrid 0%. Es decir, que cuando esta historia de la descentralización, no sé qué ventaja tiene esto, cuando ese impuesto debería ser igual en todas las partes de España. Yo creo que esto de la descentralización de competencias hay de todo. Hay competencias que deben estar descentralizadas. El Estado no debe recoger las basuras. Está claro que eso es competencia del ayuntamiento, pero dejar en manos de un pueblecito de 150 habitantes que hay en mi tierra, la Alpujarra, que se llama Carataunas, dejar en manos de un alcalde de 150 habitantes un término municipal enorme, eso es que se presta. Pues que se hagan las mayores burradas del mundo, que llegue un promotor allí y haga los mayores disparates. Que hay competencias que están bien descentralizadas y hay otras competencias que, sin embargo, deben mantenerse centralizadas. El Estado español ha renunciado por completo a cualquier competencia sobre el planeamiento. Cuando han empezado los ingleses a protestar por los abusos de los promotores en Valencia, resultó que en la Comunidad Europea resultaba que el Estado español no tenía nada que decir. Tenían que ir las comunidades autónomas allí en fila a recibir las quejas
y era que llegó la figura esta siniestra del agente urbanizador que empezó a pedirle a la gente para que entrara en una urbanización, pues a lo mejor le pedían que tenían que tener 1 millón de euros y no tenían, y entonces les pagaban aquello, los echaban. Y esto los ingleses, que tienen el diputado muy a mano, que dijeron a su diputado que en España le estaban cobrando, querían cobrarle 1 millón o 2 millones de euros por la vivienda, y llegó al Parlamento Europeo y hicieron una pregunta. Y tuvieron que ir de las comunidades autónomas que han continuado siguiendo haciendo lo mismo, aunque la figura de la gente urbanizadora, afortunadamente, parece que esta etapa de auge no está surgiendo. Normalmente los ayuntamientos exigen registros de demanda de vivienda, pero fijaros hasta qué punto está metida lo de la propiedad, que en Andalucía existe el registro de demandantes de viviendas de protección oficial en propiedad. O sea, ya se supone en Andalucía que quien quiere acceder a una vivienda social tiene que acceder a una vivienda en propiedad, que no se le diga que quiere acceder a una vivienda en alquiler, porque eso es como un insulto, como una ofensa. Sobre todo en Andalucía y Extremadura, decirle a la gente que alquile viviendas es sobre todo considerarlos personas de segunda mano, como cuando va uno a un banco y el ventanillero te pregunta, ¿usted es propietario o alquiler o arrenda? Y si dice uno que vive de alquiler, te mira con mala cara. Es decir, que se ha creado una cultura ficticia y falsa de que el alquiler es una maldición cuando es una forma como otra, pueden ser equivalentes. La construcción de viviendas protegidas suele estar impulsada por el sector público, pero la mayoría de las promociones la ha hecho en España el sector privado. Claro, eran viviendas que no podían pasar de 90 metros cuadrados y que el precio no podía ser más de 100.000 euros. Pero resultaba que a la hora de venderla, por el trastero y por la plaza de garaje, le cobraba mucho más que por la vivienda. Por eso, cuando se habla de una vivienda de protección oficial, se dice VPO con trastero y una plaza de garaje. Si hay segunda plaza de garaje, ya en esa segunda plaza de garaje pueden meter un asalto que valga mucho más que la propia vivienda. Como veis, esto de la VPO estaba lleno de trampas por todas partes. Debe recubrir los requisitos físicos de diseño, calidad, habitabilidad, no tener más de 90 metros cuadrados, 2 calificaciones, calificación provisional antes de la construcción y calificación definitiva después de la construcción. Los regímenes de tenencia han sido casi siempre la propiedad. Solo ya en tiempos de cascos, no con el PSOE, sino con cascos, empezaron a hacerse algunas VPO de alquiler. Y salió la fórmula que le gustaba tanto a la Esperanza Aguirre, que es el alquiler con opción de compra. Con opción de compra que dice que lo que alquila es como un pago de entrada, pero luego todo depende del precio al cual venda la vivienda, porque ha habido gente que ha ido a esta fórmula y luego pues ha encontrado que le ponían un precio muy alto y que el ayuntamiento no le buscaba financiación para comprar esa vivienda. Esa es una figura llena de trampas que aquí la Aguirre parecía que era una panacea y es simplemente acceso diferido a la propiedad, no aumenta el parque de vivienda. Solo las viviendas de protección oficial de promoción pública son las verdaderas viviendas sociales. O sea, yo en el caso de Pozuelo he estado en la empresa de vivienda puesto por el PSOE, esto que ya ha desaparecido esa empresa de vivienda. Entonces, allí en Pozuelo ponían unos topes de ingreso para poder acceder a esa vivienda de 7 salarios mínimos, de forma que gente que ganaba sueldo, que podía comprarse una vivienda en el mercado, le permitían comprar viviendas protegidas de las que hacía. Y en cuanto le dije un día que por qué no bajaban el listón para que accedieran a las viviendas protegidas gente con ingresos no superiores a 3 y trenes, por ejemplo, entonces me contestó un concejal del Partido Popular que es que yo no sabía dónde vivía, que vivía en la ciudad más rica de España, que yo en general por lo que estaba hablando debía estar viviendo en Móstoles o en Humanes o en el sitio más siniestro de la Comunidad de Madrid, porque para ellos es que eso no tenía sentido, ¿no? Es como cuando los concejales del PSOE de Pozuelo piden que el autobús para ir al hospital de referencia, que es el Puerta de Hierro, que se tarda 1 hora, o sea, que tarda muchísimo en llegar, dicen, por favor, el autobús que va todo el mundo aquí en Pozuelo, póngalo que tenga más frecuencia. Entonces siempre le dicen lo mismo que me dijeron a mí. Es que no os dais cuenta que vivís en Pozuelo. Aquí nadie necesita esto. Aquí la gente que no tiene coche porque es mayor, coge y alquila un taxi a la ida o a la vuelta. Realmente, es el modelo Pozuelo el modelo que se va extendiendo a todo Madrid. Y eso se da caso, Pozuelo no mejora. Yo veo que lo que va empeorando es el resto de Madrid. Bueno, siempre ha habido financiación crediticia en mejores condiciones que el mercado, a veces cuando los tipos de interés eran muy altos, había subvenciones de los tipos de interés. Ya después se han convertido en residuales en este momento la vivienda protegida y queda un parque social muy reducido. La política de vivienda durante muchos años en España ha sido hacer viviendas de protección oficial destinadas a la compraventa. Esta inclinación explica el alto peso de la propiedad en España, porque durante mucho tiempo
la financiación a largo plazo solamente la tenía la vivienda protegida. Habla la experiencia de 9 años de presidente de Banco Hipotecario, que era un banco que financiaba a promotores, era un banco mayorista, no financiaba a compradores. Y los mayoristas eran todos promotores de vivienda de protección oficial. Entonces, lo que yo observaba allí es que aquella vivienda no iba ni mucho menos a las clases bajas, aquello iba sobre todo a clases medias altas, porque había todo tipo de precios. Se construyeron, como he dicho antes, ya 7 millones de viviendas, alrededor del 35% del parque de viviendas protegidas. En este momento, en un periodo entre 1958 y 1991, que casi todo era vivienda de protección oficial. Y posteriormente ya ha ido perdiendo tiempo conforme la financiación es buena, y en este momento hay financiación de mercado sin necesidad de tener la financiación especial que era la vivienda de protección oficial. Cuando se generalizó la financiación crediticia, fue desapareciendo la vivienda de protección oficial. Y ya este último plan plurianual, este gráfico ha salido muy pequeñito. Pero bueno, como veis, la línea roja era la vivienda de protección oficial, y entonces posiblemente hasta los años 80 en España había tanta vivienda protegida como vivienda de protección oficial. Viendo este gráfico alguien diría, oiga, el régimen de Franco ¿qué social era? Porque en estos tiempos la izquierda vivía Franco y eran viviendas de protección oficial las que se hacían. Pero esas viviendas de protección oficial no eran viviendas sociales, eran viviendas destinadas a la venta, que podían servir como segunda vivienda, que se podían juntar, que se podían vender a un precio superior al del mercado. Tenía todo tipo de trampa la vivienda de protección oficial. Y sin embargo, lo que sí salvaba de aquel tiempo era cuando había promoción directa por parte de algún ayuntamiento, que el ayuntamiento controlaba que esa vivienda fuera a parar a gente que lo necesitaba. Este es el peso de la vivienda de protección oficial dentro del total, quitando un momento que ha bajado mucho. Se puede decir que la vivienda de protección oficial en este momento está en torno a un 5 o un 10%. La pérdida de peso de la vivienda de protección oficial ha dificultado el acceso a la vivienda con menores ingresos, esto está claro. O sea, que en este momento el precio de la vivienda de protección oficial está en torno al 65% del precio de venta de la vivienda libre. Que yo en todo caso considero que la vivienda de protección oficial así incluso está cara. Una vivienda de 150 o 200.000 euros no la puede comprar cualquiera. Los problemas que tiene la protección oficial, los plazos de calificación son cada vez más cortos, está en manos de los autónomos. La vivienda descalificada se vende a precio de mercado. Luego en 3 o 4 años una vivienda protegida se convierte en una vivienda libre y esa no es una vivienda social. Discrecionalidad en cuanto a descalificación, dejar en manos de las autonomías. Es que yo entiendo que hay cosas que dejarlos en manos de las autonomías es totalmente dejarlos completamente en el aire. Las autonomías miran como los ayuntamientos al ladrillo como una bendición divina. Un ayuntamiento tiene unos ingresos normales, pero un ayuntamiento cuando llega a una promoción inmobiliaria pues tiene ingresos por la plusvalía del solar, luego tiene ingresos por la tasa de licencia de obra, luego tiene ingresos por el ICIO. Un ayuntamiento pagamos un IBI a lo mejor de 500 o 600 euros. Bien, cuando llega una promoción de vivienda, a un ayuntamiento le puede entrar 1 millón de euros de golpe como consecuencia de esto. Tenemos unos ayuntamientos mucho más volcados hacia el ladrillo que hacia ninguna otra forma de actividad productiva. Detrás del ladrillo lo que más le gusta son las grandes superficies comerciales, pero sobre todo el ladrillo. Y entonces esto da lugar a esa ciudad difusa que se ha hablado hoy aquí, ha oído a Australia, que es que se construye de forma indefinida, incluso sin tener en cuenta si hay demanda o no hay demanda. Y luego, sobre todo, como digo al final de este párrafo, en un contexto de precios crecientes, si no se controla las plusvalías, esto sobre todo es una compra para pegar un pelotazo, mucho más de una compra para resolver un problema de acceso a la vivienda. En el año 18 los precios de las viviendas protegidas estaban un 30% por debajo de los del mercado. Se advierte que las viviendas protegidas se han transformado masivamente en viviendas de mercado, lo cual explica el bajo peso del parque de vivienda social. La vivienda de protección oficial no debería perder su condición. Sería bueno que los adquirentes de viviendas protegidas busquen el servicio de la vivienda, no la plusvalía. Se debe evitar la descalificación. Los planes plurianuales del gobierno en este momento contemplan unas ayudas directas a los arrendatarios que administran las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas lo administran sin publicidad alguna. ¿Alguien sabe que en Madrid existen ayudas directas a los arrendatarios de vivienda con dinero que le da el Estado? Pues esto el gobierno le da ese dinero, que incluso estos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dicho que esas subvenciones, sobre todo en materia de vivienda, el gobierno no sabe ni a qué va. Le da un dinero a las autonomías y con ese dinero las autonomías pueden financiar cualquier cosa, incluso que no tenga nada que ver con la vivienda. Y la vivienda protegida no aparece en el último plan plurianual. Este gráfico
pues esta línea que crece es el precio de la vivienda, y esa línea que está horizontal es se puede decir, los salarios. Entonces, simplemente, aunque suena demagógico, pero no lo es. Llevamos 5 años de recuperación del mercado inmobiliario. Entonces, entre el año 2013 y 2019, los alquileres han subido casi un 50% en España, en Madrid más. Los precios de la vivienda un 28%. Y los salarios un 3,9%. O sea, hemos tenido en estos 5 últimos años una subida salarial inferior al 4%, mientras los precios de la vivienda y los alquileres han crecido a niveles del 40 o del 50%. En este momento existe un problema, el problema de la vivienda es un problema de acceso. Carmen Trilla dice que el drama de la vivienda en España es que los precios de venta y los precios de los alquileres quedan muy lejanos de lo que son los ingresos de los hogares. O sea, normalmente un hogar, sobre todo los hogares de nueva creación, que ganan salarios más bajos, que ganan 900 o 1000 euros de sueldo, estos ¿a qué pueden acceder? Pues pueden acceder en Madrid a una habitación alquilada ya en cualquier barrio de la periferia, porque este fenómeno se ha extendido. Esto no es solamente la Almendra central de Madrid donde está acá. Luego, está claro que la política de vivienda, sobre todo, lo que debe preocuparse no es tanto de construir a toda costa, que es la filosofía de la derecha, o sea, construir, o sea, con independencia del precio que salgan, como salgan. Sin embargo, hay que hacer política de vivienda más. Entonces, las reformas necesarias son: primero, en vivienda de protección oficial, yo actualizaría la normativa de viviendas protegidas y establecería a nivel estatal que una vivienda protegida no se debe descalificar en menos de 30 años porque sea eternamente vivienda de protección oficial, que se pueda vender. Carácter permanente para hogares vulnerables. Evitar la descalificación o privatización de la vivienda de protección oficial. Y sobre todo destinarlas al alquiler. Yo creo que en este momento, sobre todo el problema de la vivienda se advierte que hay mucha más demanda que oferta. Entonces, sobre todo las viviendas protegidas, no tiene sentido que ahora se vendan a precio de 200 o 300.000 euros, sino que se destinen todas al alquiler. Sería mucho más interesante que, por ejemplo, cuando se resume la operación Chamartín, se dice que se van a hacer 10 o 15.000 viviendas con alguna forma de protección. Mire usted, no, es que tenían que ser todas destinadas al alquiler social. Viviendas protegidas destinadas al alquiler, o sea, un alquiler que fuera eso menos, en torno a menos de la tercera parte de los ingresos de los prestatarios. Hay que crear un parque de viviendas sociales de alquiler, el instrumento más necesario. Es trascendente la financiación crediticia, porque para hacer estas viviendas de alquiler pues puede hacerse con dinero público, pero ahora los déficits están muy controlados, pero también puede utilizarse financiación crediticia. Es verdad que a los bancos no les gusta prestar a promotores de viviendas de alquiler. Un banco lo que le gusta es financiar a promotores de viviendas en propiedad, porque normalmente si un promotor hace 20 viviendas, son 20 compradores, son 20 clientes durante mucho tiempo del banco, y el banco le vende cacerolas, motos, planes de pensiones, ollas a presión, y sin embargo un arrendatario no tiene esa ventaja, no hay ventas cruzadas en este momento. Pero sin embargo, también mientras Bankia siga siendo una banca pública, pues debe servir para financiar la vivienda de protección, estas viviendas sociales. Es necesario que existan registros de demanda de vivienda en los ayuntamientos, que la gente que quiere una vivienda se apunte, que esos registros estén actualizados. El gasto público debe aumentar, pero yo he visto, por ejemplo, en este documento que ha presentado el PSOE a Podemos, dice, dedicaremos más gasto público a vivienda cada año. Pero antes de decir más gasto público, pero ¿a qué cosa vais a dedicar ese gasto público? ¿Para qué va a ser? Para dárselo a una autonomía, que la autonomía haga lo que sea. Ese gasto público debe ser ahora mismo, sobre todo, para fomentar la construcción de vivienda de protección oficial y recuperar una cosa que se hizo en Barcelona, pero antes valía para toda España. En Barcelona lo han puesto ahora, si fuera un gran logro, pero eso estaba en la normativa del suelo, que es que la tercera parte de los desarrollos inmobiliarios debe destinarse a viviendas de protección oficial. O sea, que es que la política de vivienda requiere ayuda de la política urbanística. No debe hacerse política urbanística al margen de las necesidades de vivienda. Y entonces, también hay un 10%, cuando hay un promotor inmobiliario, hace un desarrollo inmobiliario, pues tiene que darle el 10% de la edificabilidad, dárselo en dinero al ayuntamiento. Entonces los ayuntamientos, por lo que yo veo allí de Pozuelo y también en Madrid, lo que hacen es que ese suelo, lo que hacen es que se lo revenden a los promotores y se lo revenden a precios por debajo de mercado. Sin embargo, ese suelo que va a parar a los ayuntamientos, ese suelo debería destinarse a hacer viviendas sociales de alquiler y además recuperar para toda España algo que los promotores quitaron en
tiempo del PP, que el PSOE no ha recuperado todavía, es que la ley de suelo contempla que el 30%, hasta el 30% de la edificabilidad tiene que destinarse, tiene que ser, aunque sean promotores privados, a viviendas de alquiler, a viviendas protegidas. En este caso deberían ser viviendas protegidas de alquiler. Bueno, los pisos turísticos, aunque dicen que no ha influido, claro que influyen. Los pisos turísticos en toda la parte central pues son muy atractivos para el turismo y en este momento pues complican la vida a la gente que vive en una vivienda de pisos turísticos porque molesta bastante y además reduce la oferta de viviendas de alquiler. O sea que es una cuestión que debería controlarse a nivel estatal. Esto es decir que lo controle cada autonomía pues pasa como con lo de los taxis, que en Barcelona lo han regulado decentemente, mientras que aquí en Madrid pues lo han dejado un poco en manos del mercado. Es preciso hacer un índice de precios de alquiler, no tenemos una estadística de precios de alquiler, que estos datos de alquiler que todos manejamos, ¿de dónde los sacamos? De dos portales inmobiliarios, uno es idealista.com y otro es fotocasa.es. Ambos son propiedad de fondos de inversión, o sea, no son neutrales. Además, los precios que dicen no es el precio del contrato, es el precio que ofrece el vendedor, el precio que pide el propietario. El propietario dice, vendo este piso por 1.000 euros, luego a lo mejor se quedan 800. Y esta estadística se hace a partir de los anuncios y recogiendo los datos de los propietarios de la vivienda o de los propietarios de alquiler. Pues, el sistema de precios que prevé el Real Decreto, el decreto que salió en marzo, que fue pactado entre el PSOE y PP, tuvo avances importantes. Sobre todo el más importante fue que hasta ahora con el PP el plazo máximo del alquiler era 3 años y ahora el plazo se ha puesto en 5 años, 7 años es una empresa la que alquila con una prórroga, es decir, se le ha dado un poco se ha protegido más al arrendatario de lo que estaba con la ley anterior del PP, que solamente lo dejaba en 3 años. Luego hay que también aproximar la normativa española en materia de desahucios a lo que es normal en la Unión Europea. O sea, en Francia y en Suecia existe lo que se llama la segunda oportunidad. Si un prestatario hipotecario no puede hacer frente al pago de la hipoteca y se ve que es, como dice, de oír hablar a los juristas, la frase un insolvente sobrevenido, no doloso, es decir, que va de buena fe, pues este señor llega al juez, primero va a la oficina del Banco de España, del Banco de Francia, y la oficina del Banco de España la han ido cerrando por esa filosofía liberal que tenemos, no queda ya oficina del Banco de España. Van a la oficina del Banco de España, cuenta su vida. Dice, este señor es que se ha quedado en paro y no puede hacer frente, y entonces se lo pasa al juez. Y el juez puede suspender la ejecución hipotecaria. Y entonces darle una segunda oportunidad, darle un plan de pago. De ahí la palabra segunda oportunidad al prestatario moroso. Lo que tenemos en España no se parece en absoluto nada, no vale en este momento. Es decir, que seguimos teniendo todavía un procedimiento de ejecución hipotecaria muy duro. Un procedimiento que permite que incluso una vez recuperada la vivienda, el prestatario siga endeudado con el banco y ya vea amargada toda su vida. De eso dan fe la cantidad de suicidios que se saben y los que no se saben que han tenido lugar en España como consecuencia de la ejecución hipotecaria. Luego, hay que establecer objetivos cuantitativos. Esto es decir, se darán unas ayudas, no hay que ver qué objetivos se quieren. Fiscalidad, yo prefiero la fórmula que hay ahora, que no hay ventajas en favor de la propiedad ni de la alquiler. O sea que en un momento determinado, porque hay que decir que el régimen de Franco jugó a favor de la vivienda protegida en propiedad. Pero es que cuando llegó la democracia se estableció un impuesto sobre la renta de personas físicas que degradaba espectacularmente a la propiedad, porque el profesor Fuentes Quintana entendía que el comprar una vivienda era una inversión mientras alquilar era tirar el dinero. Entonces, sin embargo, esto en este momento es mejor como ha quedado, y no está así porque haya querido el gobierno español, sino porque cuando Rajoy recuperó el poder y pidió los millones de euros a Europa para sanear el sistema bancario, le pusieron como condición que el gobierno español no recuperase la degradación fiscal a la compra de vivienda, que queda en este momento solo para los que hasta un tiempo la compraron. O sea, yo prefiero que se quede como esto. Por eso cuando veo algún programa electoral de izquierda que dice que introducirán la degradación fiscal al alquiler, digo, le dais pretexto a nosotros para que introduzcan la degradación fiscal a la propiedad, es mejor dejarlo como está ahora. Solamente queda ahora una degradación fiscal para el particular que adquiere una vivienda. Esto para animar la oferta de viviendas de alquiler. El urbanismo, utilizar las reservas de suelo para hacer viviendas de protección oficial de alquiler.
sea que en este momento en suburbano lo que se puede pedir a los ayuntamientos es que colaboren. Pero claro, la forma de colaborar no es como salir al alcalde de Almeida diciendo que ha abierto las puertas a los promotores privados para que hagan darle suelo público, para que hagan viviendas caras, que cualquiera sabe a qué precio se van a vender. Luego ha salido con la limosna de los 150 euros para los arrendatarios. Cumplirlo de que hasta el 30% se destina a vivienda protegida y el 10% no se debe de monetizar. Bien, o sea, como veis, lo que es la vivienda social todavía en España nos queda este residuo que es la vivienda de protección oficial, que se sigue haciendo muy pocas, en este momento como un 10% de lo que se hace en vivienda de protección oficial, pero es que en este momento no me dice nada. Primero porque quedan demasiado caras para los niveles salariales y en segundo lugar porque en 3 o 4 años se pueden descalificar. Luego tenemos una vivienda social en España. Y esto se podría conseguir o bien recuperando la vivienda de protección oficial de alquiler o bien creando la figura de la vivienda social de alquiler. Pero claro, cuando dice el gobierno del Estado, el gobierno actual dice que va a contribuir a resolver el problema construyendo 20.000 viviendas, no dice qué tipo de viviendas son, esas 20.000 que son. Son viviendas protegidas, son viviendas sociales de alquiler, son viviendas que se van a poder vender al día siguiente, o sea que tiene que especificarse este detalle. De ahí que a mí me interese mucho más estos días, no tanto si entra en coalición Podemos o no entra en coalición Podemos, me interesa mucho más el programa que van a aprobar. Y dentro de ese programa, el programa de vivienda es un programa fundamental en este momento. La regulación del mercado de alquiler, crear una estadística de precios de alquiler, que en este momento no tengamos que depender de 2 portales inmobiliarios que son parte interesada y a los que llaman los periódicos de vez en cuando. O sea, por ejemplo, a mí me fue a llamar hace poco la SER y dijeron los periodistas que yo era muy académico. Entonces llamaron en mi lugar, llamaron al de Encina Idealista.com. O sea, esos son parte del sector. Si eso es lo que le interesa, cuanto más ladrillo mejor. Y sin embargo son en este momento los que tienen todo el protagonismo en materia de opinión sobre política de vivienda. Muy bien, yo creo que esto es lo más. Yo creo que con esto ya he dado unas cuantas ideas. Naturalmente, el tema de la vivienda se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Yo lo he enfocado hoy desde el punto de vista de la vivienda social y por supuesto se me habrá notado que no soy precisamente descentralizador. Soy mucho más jacobino que descentralizador porque entiendo que este país es de muy difícil gobernabilidad, muy difícil y muy complicada con la cuestión de las autonomías. Nada más. Gracias, Julio. Probablemente a lo largo de su intervención, Julio nos ha dejado algunas cosas sobre las que poder reflexionar y algunas cuestiones sobre las que poder preguntar, ¿no? Incluso nosotros, cuando has hablado al principio del salario medio de 1.600, decía, no sé en cuántos de aquí dejaron de ver los 1.600 y con la suma de todos los miembros y tal. Al referirte al documento este que ha publicado en los medios el Partido Socialista, Adelante España. Sí, según lo han publicado, nosotros lo localizamos, lo buscamos y lo leímos y nos abochornamos. Nos abochornamos, es decir, aquí lo hemos comentado estos días, así que Julio no sabe que nosotros aquí pagamos 400 euros al mes de alquiler para estar. La gente paga una cuota de 4 euros al mes y cuando nos reunimos siempre se pasa una ducha para luego ir cubriendo las cositas. Por eso verás por ahí a nuestro amigo José con esa ducha. Pero bueno, yo te decía, el bochorno que nos causó, por lo menos que a mí me causó, y luego lo hemos compartido ya aquí en 2 reuniones, el documento que se proponía para un pacto de gobernabilidad. No solo con el tema de vivienda, pero nosotros por fuerza teníamos que irnos al tema de vivienda, porque todos los que aquí venimos tenemos una cosa clara, nos quieren echar a la calle. 95, 96% de los que aquí concurrimos somos gente que vamos a perder la vivienda si no nos defendemos. Si nos defendemos de forma diferente, desde aquellos años, se nos comentaba antes, decíamos, eso de la dación en pago y el alquiler social, no. Aquí ha habido unas circunstancias, una crisis sobrevenida, y hay que buscar soluciones como las que hemos explicado antes y seguiremos avanzando en ellas. Hemos comentado que ese documento, si lo sacas de contexto, lo extraes y lo comparas con los documentos de programas electorales pasados, muy pasados, prácticamente dice lo mismo.
Pero cuando ya ves 20.000, construir 20.000 viviendas, que solo en Madrid hay una demanda de más de 30.000 viviendas. Claro, solamente, y más de 10.000 son de especial y urgente necesidad. Estamos hablando hace un rato de más de 50.000 familias que pueden ir a la calle en el 2020. Para eso llevamos una propuesta de 18 de julio diferente. Más de 50.000 que pueden ir a la calle. Más las cerca de 100.000 ejecuciones hipotecarias que estaban estancadas. El problema de la vivienda, cuando hemos hablado con el Ministerio de Vivienda, con la directora general, ahora no recuerdo el nombre, Elena. Y le decíamos, oye, cuando se hable de vivienda, se hable de todo lo que pasa con la vivienda en España, incluido el hecho de cómo se están sacando a las familias de las casas con eso que citabas tú, ese procedimiento de ejecución hipotecaria, que es lo que conocemos hasta la altura, porque lo peleamos, ¿no? Entonces, claro, dentro de todo ese contexto, esa cifra de vivienda social, una cosa que tú no sabías, pero antes lo hemos referido también, a nosotros la señora Colau y su marido nos impedía hablar del problema de la venta de la vivienda pública. Para que veas que esto cómo va. En Barcelona, no, es que ese es un problema que afecta al 2% como mucho de que, oye, que es que en Madrid se está vendiendo fraudulentamente la vivienda pública y no nos querían dejar hablar, finalmente, como otras veces, hasta que nos hartamos y dejamos de estar en esos entornos, ¿no? Nosotros el 18 vamos a llevar un documento donde no hacemos énfasis en el tema de la vivienda social, la vivienda pública, sino en la problemática de la vivienda desde la perspectiva de los que la pueden perder de manera injusta como consecuencia de lo que está ocurriendo. Podemos extendernos con el tema anterior. Y luego hay una cosa que hacía referencia, la centralización y descentralización respecto del tema de la vivienda. Yo coincido con lo que planteas. No sé si Pozuelo es el mejor ejemplo, como Valdemorillo o tal. Pozuelo es... Entonces, la reventa de ese porcentaje que los planes comercios conservan, en otros ayuntamientos es la monetarización y con eso pagar otras muchas cosas que le daban el brillo al político de turno y tal. Igual ahora, ¿cómo reordenar todo eso? Se me antoja complicado dado el panorama político que tenemos, porque tampoco forma parte. Fíjate, nosotros no es que confiemos en lo que pueda plantear Podemos, no. Podemos lleva en su programa una buena parte de lo que nosotros planteamos después de haberle amenazado 2 veces de tal manera. Pasado mañana estamos quemando otras imágenes en el Congreso de Diputados, 1, y 2, hemos acordado un taller de formación en la puerta de nuestro taller, Pablo e Irene. Porque claro, a Pablo y a Irene, sobre todo a Irene, se le ha olvidado que compartía estas luchas solo hasta que sacó el rendimiento político para estar. Y hasta antes de ayer solo habla del problema del alquiler, que es un problema real, que tiene una problemática específica, que antes la ha planteado extensamente el compañero Salva, que el tema, creo que habría alguna contradicción, algo que tendrás que decir respecto de la evaluación que ha hecho Julio con el tema de las ventajas de los arrendadores, ¿no? Tuvimos que amenazarles con eso para que recogieran cuestiones clave que ahora sí iban en el programa, y a Pedro Salva le dijimos, oye Pedro, ahora esto sí que vale, y Pedro se lo llevó. Nos pedía colaboración para determinadas cosas, pero luego se quedó una cosa y ya está. No lo sabíamos. Lo que sí sabemos es que cuando nos tuvimos que... Cuando nos sentamos para hablar la última vez en el Partido Socialista de este tema, tuvimos que compartir una escena muy cruda y muy dura con una registradora de Bajada Onda, que fue ministra, Beatriz Corredor, con la que tuvimos una bronca que yo en 50 años de militancia no he conocido nunca. Y ahora seguramente tengamos que volver a tratar de vernos con ella. Es que es la secretaria de Vivienda en el PSOE. Claro, por eso nos reunimos con ella y tuvimos una agarrada que yo hice apelación al reglamento interno. Dice, como ciudadano, vergonzado. Como afectado, acordado. Pero como afiliado, digo, esto es para llevaros a la Comisión de Constitución. Dicho claramente, lo que aquí todo es transparente, cada uno sabemos dónde está. Entonces, en este contexto, no sé qué vamos a poder hablar con estos que van a gobernarnos de una u otra manera respecto del tema de la vivienda. Nosotros vamos a meter todo esto y no tenemos ninguna esperanza de que
ninguno de nosotros puede acogerse ni a la vivienda pública protegida ni a otra cuestión, dadas las circunstancias económicas en las que nos manejamos. Pero nuestros hijos lo tienen tan complicado como para que incluso cuando se construyan a esos precios y esas condiciones que pudieran tener posibilidad de acceder. Yo hacer estos comentarios y seguro que Salva tiene algo que decir, porque yo me lo he anotado por el tema de las ventajas de los arrendadores. Sí, yo quería decir, Julio, el 30% de Barcelona, luego lo tomáis todo. Hay una trampa. Sabéis que una de las medidas estrellas de Ada Colau fue que consiguió que una mayoría de los partidos del consultorio aprobaran que el 30% de las promociones a partir de no sé qué cantidad de suelo edificable, cantidad de importancia, se tenía que reservar el 30% para vivienda de protección oficial. Así. Yo quiero decir que, por ejemplo, de 10 pisos, 3 tienen que ser. Pero claro, no han dicho nada más, pero es que ha habido una cosa muy importante, que va a la alquiler. Ningún promotor privado, y ese tiene derecho exclusivo de él, y no del Ayuntamiento de Barcelona, va a hacer ninguna vivienda de esas 3 que toca del alquiler, va a ser de alquiler, porque van a ser de protección oficial de él. Eso. Y aparte van a tener ayudas para poder hacerse el dinero. Por eso, a continuación de aprobar eso, el consistorio traspasó la Plaza San Jaime y se fue a la Lloreta, ahora con el presidente de Torra, para hablar precisamente de esas ayudas que reciben desde el Estado a las autonomías para poner en práctica la vivienda de protección. Por lo tanto, la vivienda de protección oficial aprobada por el Torra dudo que vayan a ser nunca de alquiler, porque los promotores son que tienen la clave de eso y nadie de ellos, porque además lo van a recurrir a los tribunales, va a hacer vivienda y alquiler de protección oficial. La segunda era el tema de las ayudas fiscales. Las fiscales vienen al gobierno, cada antes. No, estoy hablando de los propietarios que ponen viviendas en alquiler. Tanto sean físicos como jurídicos. Los físicos tienen yo le llamo ilusión fiscal. Y me parece que los sindicatos de Hacienda que también. La ilusión fiscal consiste en tener todo tipo de descuentos de los gastos de mantenimiento de la finca más de amortización, que también he demostrado que en 40 años se puede analizar una vivienda y no vuelve a vender, por lo tanto es un negocio del siglo, como tú dices. Pero en el caso de los propietarios jurídicos hay diversas figuras jurídicas. Una de ellas es la SOCIMI, que sería paradigmática porque se lo hace, pero las sociedades limitadas, por ejemplo, la empresa que tiene más viviendas en alquiler en Barcelona se llama Cebasa y es una SA, no es una SOCIMI. ¿Alguna ventaja? Los propietarios jurídicos, empresas que ponen viviendas en alquiler están entre el 100% de las SOCIMIs hasta el 85% de las sociedades patrimoniales. Pero aparte de eso, los propietarios físicos y también los jurídicos se les graban todos los gastos. Eso no lo controla nadie. Tenemos 2 millones, casi cerca de 4 millones de contratos de alquiler en España. Ha de haber un contrato privado que nadie controla y que por lo tanto ahí los propietarios por un lado se los puede cobrar al inquilino, por el otro está desgravando la declaración de la renta con la exención fiscal. Y aparte de eso, los propietarios físicos todos tienen, que había llegado hasta el 60% de desgravación. Lo he demostrado en la página web del Ministerio de Hacienda como un propietario que solo vive de la renta y no pega un palo, son rentista profesional, no pega un palo en el agua nunca en su vida, que gana 27.000 euros, paga 400 euros en el programa padre, un trabajador que ya ha alquilado la vivienda al otro, ha de acabar pagando por 900 euros. O sea, es una injusticia fiscal absoluta hay que ponerse en mano a ellos y para ello nuestra propuesta es que la LAU o se reforma o se deroga, pero que tiene que la LAU, como decía su preámbulo del año 24, tiene que legislar
el alquiler social en el mercado libre, mientras no haya un parque de viviendas que se pueda considerar como tal de alquiler público. ¿Para qué? Una parte de la población que no puede acceder a la propiedad, ¿vale?, puede acceder al mercado social de alquiler privado con una renta asequible gestionada por las oficinas de vivienda para que el contrato esté bien estipulado y que solamente esos propietarios que se acudan al alquiler social regido por esa nueva tengan ciertas declaraciones y tengan determinadas legales. Los demás que se queden en el mercado libre y que les impongan los impuestos que se imponían en los años 50, que llevaban, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el 90% de confiscación de la alquiler. Es que si no es así, yo sinceramente Julio, no veo manera de poder sacar un parque de viviendas en el mercado libre, que son el 98% del mercado normativo, que nos pueda salvar estos años de la vorágine que tenemos. Y yo creo que hay instrumentos jurídicos y fiscales para poderlo hacer, ¿vale? Y que solamente es una cuestión de ley, de cambiarlas, si se quiere hacer. Es verdad que sería una auténtica revolución en España, que ahora todos los propietarios, solamente si tienen alquiler social y por lo tanto se aplican con la norma del alquiler social, tenían que pasar por el estudio, cosa que hasta ahora no ha pasado. Eso es lo que yo planteo. Bueno, se me ocurre una cosa, vamos a ver, eso se lo oí decir a Carmen Grillo. En España tenemos una normativa urbanística que en este momento establece, por ejemplo, que hasta el 30% de la edificabilidad, aunque eso fue dejado en stand-by parado durante los años de potencia del PP, que ya no hace falta europeo. Bueno, eso recuperarlo porque está en la ley vigente, ley de suelo, estado del 30%. Y luego resulta que si tú ahora creas una figura de viviendas sociales de alquiler, que es lo que, por ejemplo, cuando este gobierno dice que va a hacer 20.000 viviendas a través de SEPE, la pregunta que a uno se le ocurre, ¿qué tipo de vivienda es? ¿Qué va a ser? ¿Para revenderla al día siguiente? ¿Va a ser VPO de alquiler? ¿Va a ser una nueva categoría de viviendas sociales de alquiler? A mí me gustaría más la categoría de viviendas sociales de alquiler, pero tiene un inconveniente, que toda la normativa urbanística, toda España y las autonomías, porque tenemos 17 leyes de suelo, o sea que cada autonomía tiene una ley de suelo completamente distinta de una a otra, y los procedimientos de licencia varían espectacularmente de una autonomía a la otra. Yo lo que haría era, en este caso, hacer la vivienda social de alquiler, hacerlas todas VPO de alquiler para que puedan aprovecharse de las ventajas urbanísticas. Pero si tú ahora mismo dices va a hacer viviendas sociales de alquiler y no son viviendas de protección oficial, ya no tienes derecho ni ese 30% ni el 10%, porque es importante, el 10% de edificabilidad. Yo he visto en Pozuelo que la cantidad, cuando le damos al ayuntamiento el 10% de edificabilidad es una cantidad importante, que no se debe monetizar, que se debe quedar en suelo. Pero todo eso está previsto para la VPO. Entonces, si ahora mismo lo que hace falta es vivienda social de alquiler, sería mucho más ventajoso, cito a Carmen Trilla, que lo ha dicho en este sentido, que sean todas las viviendas sociales de alquiler, sean VPO de alquiler, para que puedan aprovecharse de las ventajas que la normativa urbanística prevé para la vivienda de protección oficial, porque la normativa urbanística en este momento no prevé nada para la vivienda social. Además, no solamente tiene que ser la ley de suelo estatal, que vale para muy poco, las leyes de suelo que van a misa son las leyes de suelo de cada comunidad autónoma, las que rigen el planeamiento. Luego yo, en este caso, buscaría que no hubiera ninguna vivienda de protección oficial en España que no fuera para alquiler, que todas fueran para alquiler, manteniendo las ventajas urbanísticas que existen. Y lo otro, lo de la estímulo a la... Es verdad que en este momento existe declaración fiscal a los propietarios que alquilan, y existe declaración fiscal para empresas que alquilan. Y has citado constantemente a la ley de arrendamiento urbano. Esto es impuesto sobre la renta de personas físicas y hay impuesto de sociedades, no ley de arrendamientos urbanos. Es totalmente, la fiscalidad se regula por la... No es ley de arrendamiento urbano. O sea que yo en este aspecto lo corregiría. No creo que... Yo creo que esto está bien, evitar disparates, pero creo que en este caso lo más importante es que en el pasado, cuando se hacían los planes de vivienda, y estaba el hipotecario, que el banco hipotecario financiaba el 40% de todas, se iban a hacer cada año unas 100.000, o sea que era normal, 100.000 viviendas de protección. ¿Por qué no salir ahora con 100.000 viviendas sociales, pero sobre todo buscando que sean en localizaciones donde hay necesidad de vivienda, no donde están las 20.000 viviendas? Por esas 20 viviendas se van a hacer sobre el suelo de SEPES, y el suelo de SEPES no está previsto para vivienda, el suelo de SEPES está previsto para polígonos industriales. Eso
sur de SEPES te lo puedes encontrar a lo mejor en Peñaranda de Bracamonte, que no sé qué necesidad de vivienda habrá en Peñaranda de Bracamonte, cuando aquí hay muchísimas, hay mucha necesidad. Es decir, que en este caso volvería a la misma historia de los catalanes que en el pasado fueron viviendas protegidas, serían viviendas sociales de alquiler o VPO de alquiler, y la cuestión está, ¿cómo se financiaban en el pasado esas viviendas? Eran créditos bancarios que el gobierno pactaba con las entidades de crédito. El banco tenía un instrumento que era el Banco Hipotecario de España, por lo cual se financiaba casi el 40% del todo. Entonces ahora habría que buscar interesar a los bancos, que no les gustará para nada, porque a un banco privado no le gusta financiar a promotores. Un banco en España lo que quiere financiar sobre todo a promotor inmobiliario, no a arrendador. Entonces esto habría que corregirlo, pero que la cuestión en este momento es lo que yo veo es que ni cambian la VPO para que sea fija para toda la vida, porque quiero yo una VPO que en 3 años se va a descalificar, ni aclaran que la vivienda social es vivienda protegida de alquiler, y sobre todo lo que se observa sobre todo es que hay que tener en cuenta también un dato básico que no mencioné hasta ahora. Entre la Constitución española y los estatutos de autonomía se estableció que la competencia en vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas. Por tanto, si el Estado quiere hacer algo, tiene que hacer poner dinero y convencer a las comunidades autónomas que hagan esa figura. Entonces las comunidades autónomas por sí le darían un corte de manga al gobierno, pero no le dan el corte de manga si el gobierno le da dinero, si el gobierno da ayuda. Por eso no me interesa simplemente que digan en el papel este documento Adelante España que van a dar más dinero en los planes extraordinarios de vivienda. Me interesa saber a qué le van a dar el dinero. Si va a ser dinero para que la autonomía haga lo que quiera, o si va a ser dinero para que se hagan viviendas sociales de alquiler, para la parte que no cubra un préstamo. Y luego, a través de lo que queda de banca pública, que no queda casi nada, que es nada más que Bankia y el ICO, financiar con crédito a largo plazo la construcción de viviendas sociales de alquiler. Esto parece que no, pero en 2 o 3 años daría bastante apoyo. Y también pactar con los bancos y con Sareb en este momento las viviendas vacías que tengan, a través de alquilarlas, un convenio para recuperar por ahí una buena parte. La cuestión es no quedarse parados. Yo es que creo que en este momento está todo muy parado. Lo único que ha salido es el decreto que ha dado el plazo de los 5 años en lugar de los 3. Pero bueno, que en materia de desahucios ha dicho que el juez avisará con un mes de antelación a los servicios sociales. Eso a mí me parece un cántico de música celestial. Dice, muy bien, lo va a echar, pero ahora la novedad es que el juez avisará con antelación de qué día va a ser fecha fija el desahucio. Y luego que avisará a los servicios sociales a que le planteen los servicios sociales que tienen. Los servicios sociales no tienen viviendas sociales particulares, es una broma, ¿no? Es una pantomima. Sí. A colación de esta, de todo lo que estáis comentando, que ya os lo habéis podido, pero me viene ideal este comentario que ha hecho. Aparte de lo de decir, es que todo se está derivando hacia la vivienda social. Con esta falta de recursos y cada problemática que estáis planteando, además se agrava el hecho de que por parte de casi todos los colectivos y personas se está defendiendo las ejecuciones hipotecarias y los tratamientos en base a los derechos humanos. Ningún armamento sin alternativa habitacional. Si esa persona tiene otras formas
moratoria en su casa, pues que llevamos así, sí, ahora queda un año, menos de un año. Se tendría que Llevamos hacer así una 7, moratoria, y sí. se está haciendo. No, tiene que pactar un alquiler social. Ya ni en la cárcel, la vivienda está perdida y lo único que queda es un alquiler social. Con eso estamos agravando nosotros mismos. Con mi amito ya sé que no todos pensamos igual, pero estamos agravando ese problema social. Estamos aumentando y la gente no se da cuenta, y esto ya lo estamos haciendo referencia en muchas reuniones y charlas, que lo social no lo paga el ayuntamiento, no lo paga el Estado, lo pagamos nosotros. O sea, vamos a utilizar los recursos para lo que son, para lo que se necesitan en cada momento. Pero si hay una ejecución hipotecaria que defender, vamos a defenderla de todas las maneras posibles. No sé si estarán de acuerdo, pero esto no lo estamos saltando. No lo estamos saltando. Estamos derivándonos el problema de otros. Si las leyes están. Sí, las leyes están. Lo que pasa es que las están aplicando a su conveniencia. A su conveniencia, efectivamente. Es una manera de tapar. El Código de Buenas Prácticas, que hemos estado hablando, para darlo, te da una serie de requisitos que tienen que cumplir las familias que están en especial necesidad. Pero en esa ley también se recoge que cualquier acuerdo entre partes es válido. ¿Por qué eso cualquier entidad financiera no lo ofrece? Están aplicando la parte de la ley que a mí me interesa. Pero esto que lo tengo aquí, que no se entere nadie, no vaya a ser que me digan que lo aplique. Leyes... Sí, pero mira, No, es que te digo Código de Buenas Prácticas como lo que nos viene del TFUE, como lo que nos ha venido del Tribunal Constitucional, que para nosotros fue una alegría. Joder, empezar a cumplir la ley, dejar de hacer el juicio, mirar un poco por los que os pagamos, porque al fin y al cabo estamos pagando y nos estáis pisoteando. Y cuanto más nos pisoteéis, más nos vais a hacer aprender. Empezar, si España está en esa burbuja, en esa crisis, estamos en la situación en la que estamos, poder dejar de ganar un poco, porque seguís ganando para... No, joder, ¿cómo te lo vas a pedir eso al banco? Pero a lo que me refiero, que haber sido una... A ver, el gobierno que entre, el que tenga que entrar, empiece a aplicar la ley y empiece a hacer cumplir esa ley. Que la ley está, que nos lo están diciendo de Europa, que estamos pagando multas hasta decir basta. Y eso no sale en la tele. O sea, que tenemos los medios, pero entre los poderes públicos, la banca, los medios de comunicación, nos venden lo que quieren que hablemos. El tema Cataluña, el tema de los incendios, no, hablar de los problemas reales de la gente que hay en España, porque no solamente en Cataluña. No podemos llenar horas de informativo con que Pedro y Pablo no hablan, con que Cataluña está como... No, joder, hablar de lo que realmente hay que hablar. Que yo creo que ya claro, no, y de fútbol, claro. A mí me decía un amigo, pan y circo para el pueblo y todos contentos. hay una cosa que plantea, compañera, que nosotros en Madrid, que no somos más listos que nadie, ni nada, no, es que por fuerza tenemos que estar todos los días investigando y avanzando en la búsqueda de soluciones efectivas, algunas de las que antes he comentado, algunas de las que se están estudiando no se comentan. Pero hay unas cosas que sí podemos decir. No damos con la clave para hacer cumplir la ley en los juzgados. Es decir, en estos momentos, hace un momento, para el caso de Isabel, estábamos planteando presentar una denuncia contra el juzgado del Código 32. No damos con la clave para perseguir judicialmente a los jueces que están incumpliendo la ley. Y sabemos que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, cuando le hemos planteado estas cosas, nos han hablado de la lluvia en Sevilla, es una maravilla, es absolutamente, con el tema de las titulizaciones al 32, que es el exponente máximo de la corrupción judicial y de la acción criminal sistemática y organizada, como ayer a Isabel se lo organizaron las oficialas del juzgado, connivencia con su procuradora, tal y cual, es decir, de la Fiscalía, no te contesta de mala manera.
con hecho flagrante, con tema de titulización, ante la falta de legitimidad y la evidencia de la actuación del juez. Pero el número 32, ¿sabes qué tiene ahora mismo una casación? El TS. Se la está pasando por ahí mismo, compañero. Pero que no son Ahora 32, mismo, tendrá que resolver el TS. Sí, el problema es que en ese transcurso Isabel se queda en la calle. Pero No Isabel te estoy hablando del caso de Isabel, No, estoy hablando de que un caso de un préstamo titularizado está en casación en el TS. Sí, pero... Sí, pero en ese transcurso te hablo de Isabel que la tengo aquí enfrente y tengo confianza. Pero es Isabel, es Juan, es Pepe, hasta que lo que alguien dices tú de que la ley tenga que la tienen que acelerarse cumplir el los procedimiento. políticos están para dictar leyes. Son los jueces. Están para dos Pero, cosas. ¿dónde quedan los ciudadanos? Tienen que cumplir la ley. El ejemplo de Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona, los dos ayuntamientos del cambio. Del cambio, aquí para nosotros, equivalente a Calderilla. Solo con que un día, en prime time, hubieran hablado de la problemática que se deriva de la vulneración de los derechos humanos, sistemáticamente en el tema de las expulsiones de las viviendas, bien sean de ejecuciones hipotecarias, bien sean de alquileres, por falta de alternativas, un día que hubieran hablado. A Carmena no le hemos pedido que resuelva los desahucios. Le pedimos el 15 de septiembre del 2015 voluntad política para hablar públicamente de lo que ocurría en Madrid. Y a la Ada Colau lo mismo. Un día que hubieran hablado, y se lo hemos reiterado, hablar. Si tú has dicho que está resuelto y sabes que no es verdad, porque además tú sabes, como nosotros sabemos, que no lo puedes resolver, pero sale un día, tú que has sido jueza, tú que sabes lo que pasa en los juzgados. Claro, la señora Carmena es la jueza que en el 94 multiplicó por 11 los recursos para agilizar las ejecuciones hipotecarias cuando tenía que haberse puesto en práctica ya de facto la directiva 9313 que hubiera impedido el negocio de las hipotecas tal cual estaban configuradas a partir de las cláusulas abusivas que las revientan y que como podemos en cada caso defendemos. Pero es verdad, falta el paso para perseguir criminalmente a esos ciudadanos que sabemos cómo actúan, que sabemos con quién actúan, pero que se lo hemos contado a los partidos políticos para que digan, oye, no tenéis que resolver eso, tenéis que levantar la voz frente a ese problema. Alcalde de Móstoles, el de Navalcarnero, el de Pozuelo, en tu ciudad le pasa esto a los vecinos, di algo. Comunidad autónoma, tienes transferida la responsabilidad de la defensa de los ciudadanos como usuarios. La ley que habéis aprobado en Valencia, cojonudo, en Madrid no fue posible, ni PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni en Barcelona. Estamos en una situación complicada, pero con una resultante que me la grande. Nos ahorcan con la agenda porque sigue habiendo todos los días crímenes como el que se quiere llevar con Isabel el lunes. Pero con el tema de la falta de contenido de las políticas que dicen que quieren llevar a cabo. El documento que hacía referencia Julio y que yo por referencia ¿dónde están esos contenidos? Pero sobre todo, ¿dónde está nuestra disposición política? A hablar de los problemas, que no es si hay acuerdo o no hay acuerdo. CIS, las tres primeras preguntas, situación económica, la que es, la vemos de largo, ayer estaba en el cuadro. La cuarta y la quinta pregunta del CIS, ¿cuál es el primer problema para ustedes en este país? El paro, la corrupción, la situación económica, los partidos políticos. ¿Y a usted qué más les afecta? El paro, la corrupción, la situación económica, los partidos políticos. De esto a cara de perro les hemos hablado a los médicos. Ayer se decía y se repite. Ni el Wyoming, ni el Farreras, ni el Iñaki, ni la Susana, ni la otra, ni la otra. Silencio. Y cuando te hacen un montaje para hablar de la sistemática de vulneración de una cerradura para saltar y ocupar y tal y cual, decías, echó el Diego, le decías, Évole, ¿este es el favor que vas a hacer a la ciudadanía? ¿Mostrar cómo se asalta un piso para vivir en precario de esa manera? Évole se bajó los pantalones cuando, teniendo un programa de titulizaciones elaborado, le dijeron, oye, mételo en el cajón que eso no va a seguir. Mételo en el cajón que eso no va a seguir. Y lo metió. Nos enteramos de casualidad y se le requería información. Ahora, los políticos sí están para hablar de estas cosas, incluso de si los jueces están cometiendo delitos en sus actuaciones. Respetamos la sentencia,
Oye, ¿cómo vas a respetar la sentencia del 32 haciendo lo que está haciendo? O la del 4 de Fuenlabrada, o la del Pozuelo, o la del otro. ¿Cómo lo puedes respetar? Si está cometiendo delitos. ¿Cómo lo puedes respetar? Ahora, ¿cómo le metemos mano? Querellas. Acabamos de recusar a un letrado. Oye, parece que empieza a funcionar. ¿Qué nos queda en los casos que nosotros podemos apoyar? Ir a la recusación, a la impugnación del juez. Pero eso lo tiene que hacer el afectado. El afectado tiene que impugnar al juez. Complicado. Pero no es que no lo sepan, si se lo hemos descrito y escrito y contado. Si hay jueces que tienen 4 años sin revisar una moratoria, o sea, sin decir sí o no, Ya, pero, y han efectuado pero ahí hay han instado el algo ha fallado en la defensa, porque la moratoria no se tiene que ratificar, es un automatismo a partir de las publicaciones del BOE. Pero sabemos, Pero el juez no le dice no, sí, lo sabemos que se lo han pasado por el forro y han echado gente a la calle. Sí. Tiene un final en el 2020 que nosotros en el 2018 planteamos que se largue hasta el 2025, pero no, lo hemos dicho, es la segunda opción. La primera opción es la que el PP de Rajoy y de Guindos plantea la disposición adicional del decreto de marzo de 2017 que dice que se da 8 meses para legislar para la recuperación de las... Sí, pero está ahí. Pero no se ha hablado nada. Claro, pero claro, nosotros lo dijimos a Pedro Sola, oye Pedro, esto vais a ponernos las pilas. Y cuando se lo dijimos a la amiga Corredor, miraba para el techo, pero cuando le dijimos, oye, a ver si hacéis algo, y a ver, igual que habéis admitido un trabajo de Garriga y Walker para facilitar la inscripción en el registro de los temas que trincan los fondos buitres, hay en ese punto la que se dio en cerrar. La que se dio fue chica. Lloraba amargamente. Salva. Así que quería comentar unas cosas. Muy buena. Claro. No, la primera es que hemos hecho un decálogo de puntos de las organizaciones de cara a poder presentarlo al Parlamento, pero lo pasaremos. Uno de ellos es que la vivienda propiedad no es embargable ni imputable. Uno de ellos es que la vivienda propiedad no es embargable ni imputable, por lo tanto la adecuación de las deudas teniendo en cuenta lo pagado. Pero ahí nosotros creemos que lo que va a pasar va a ser que seguramente los bancos van a decir, bueno, nosotros no vamos a entrar en bancarrota porque no vamos a poder asumir esas deudas. Nosotros planteamos en el primer punto que eso tiene una solución, y es que los activos de los deudores, todos los activos de los deudores, o sea, dicho en otra palabra, el Estado se queda con los pasivos de los bancos que quedan a cambio de los activos que tienen los bancos para salvar a la familia. Yo no soy banquero, soy licenciado en farmacia. Pues no se ha quedado solo con Bankia, en el momento no se ha quedado con ningún banco más. Ha ayudado a que otros bancos grandes se queden con bancos pequeños por lo que se llama un esquema de protección de activos. Pero en banco público solo existe Bankia en este momento. Esa era una. La otra es que, o sea, el tema de la construcción de biblioteca pública, como tú dices y tal, yo creo que tiene bastante limitación. Yo digo que era urgencia funcional, porque yo planteaba lo de que hay que reformar la LAO para que acceda al alquiler social siempre y cuando el arrendatario entre en una serie de obligaciones sociales, a cambio de ventajas fiscales. Es que hay poco alquiler, es que hay poco alquiler. Pero tú fíjate en mi problemática, yo aceptáis, no nos vendan tampoco. Mira, es verdad que el gobierno de Ada Colau ha hecho algo más que a otros. Por ejemplo, ha sido un acuerdo que no se había hecho todavía en ningún otro ayuntamiento, ha hecho un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, un acuerdo de una financiación de 250 millones de euros. Ojo al día se me perder con los datos, 250 millones de euros, no es cualquier broma, de los cuales 125 los pone el ayuntamiento y 125 los pone el Banco Europeo de Inversiones. Eso es siempre así con el Banco Europeo de Inversiones. Ponen la mitad. Sí, con la mitad. Entonces, el Banco Europeo de Inversiones lo hace a través, si no estoy mal informado porque lo leí en su página web, a través de emisión de deuda que compran inversores.
Por lo tanto, tienen que pagar un tipo de interés. Eso quiere decir que va a ser un interés bajo, pero va a ser un interés. La segunda es que el Ayuntamiento de Barcelona tiene que sacar del bolsillo 125 millones de euros. En el último año fiscal 2017 gastó 125 millones de euros en políticas de vivienda porque hizo presupuestos de 2.700. Por lo tanto, si se gasta ahora 125 todo el presupuesto de un año para comprar, para hacer 2.400 viviendas solamente, quiere decir que lo tendrá que hacer sobre la base de la endeudamiento. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que se hace una política de vivienda pública, no hay otra solución que pasar por la rueda de pagar un diezmo a través de los tipos de interés a la banca privada para que nos permitan hacer alguna cosa. Eso es insostenible. Cuando los niveles... Sí, los tipos de interés van a estar siempre como están ahora, y más nunca, que estén al 2% eternamente, y a los que hemos vivido con tipos del 15%, es espectacularmente bueno. Bueno, lo que planteaba, esto porque lo que planteaba era la legitimidad de los tipos de interés. Y como un banco a prestar, si el negocio del banco es poco dinero, lo presto un poquito más. La banca pública tampoco puede ser sinónimo de banca tonta. La banca pública, si queremos que siga existiendo, tiene que cobrar por ella. La última era que tú no podrías poner un poco de luz en lo que te voy a explicar. La gestora de fondos de titulización, lo tengo en la página web, lo tengo documentado, si os lo puedo pasar. La gestora de fondos de titulización Intermoney, que gestionaba la titulización del Banco Popular, esa gestora amortizó anticipadamente 35 fondos de titulización entre los años 2011 y 2014 por valor de casi, no recuerdo mal los números, por sobre de 40.000 millones de euros. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un banco que al cabo de 3 años cae en bancarrota? Otra discusión será si era así o no así, puede amortizar anticipadamente 35 fondos de titulización hipotecaria, que por lo tanto los bonistas renuncian al beneficio? Y segunda, ¿de dónde ha sacado el dinero? Porque algunos de ellos eran fondos de titulización que hacía 5 años que se habían constituido y que si tú miras su escritura eran para 35, ¿me entiendes? Mi pregunta es, ¿eso cómo se hace? Eso por un lado, pero hay otros paquetes parecidos a eso. Lo que yo creo que es que No, ya sé que igual no sabes, pero yo digo para el que... Popular tendría recurso en ese momento. Lo que está claro es que si el Popular 3 años después desaparece, es que de alguna forma esa operación le vino muy mal. Por esa operación le supuso a lo mejor una liquidez que tenía para otros propósitos, tenerla que destinar a ese tema y quedarse con una cartera de créditos que a lo mejor no eran sanas. Es decir, que si se hace eso es porque se ha demostrado que los créditos que estaban en esos fondos de titulización no van a estar en condiciones, no van a estar en paraje ni de permitir pagar unos intereses ni de permitir la amortización. Entonces, cuando se demuestra que esos fondos de inversión, esos fondos de titulización están podridos, entonces, aunque hubo una sociedad de estas de rating que dijo que era bueno, pues no era bueno. Entonces ahora lo que le puede pasar es que lo que es mucho más espectacular es que los bonistas, como unos cuantos miles, resulta que no van a recuperar ni intereses ni van a recuperar nada, es mucho más abrupto, pero no tan espectacular, coger y cortar y devolverle el dinero. Pero está claro que ese tema se pudo hacer, pero eso seguramente que afectaría a la liquidez del Popular, porque si es para pagar toda esa cantidad de dinero tuvo que dedicar toda esa cuantía naturalmente que dejó de dejarle beneficios. O sea que yo creo que pudo ser una de las causas que contribuyó a que la situación del Popular fuera tan negativa. Pero legalmente se podría hacer. Eso era vender, titulizar era vender un crédito. Tú vendías un crédito a través de un fondo que emitía títulos, los bonos, y se quedaba con la cartera de crédito. Pero estaba claro que en el futuro ese mismo fondo a los compradores de los bonistas les pagaría intereses y les devolvería el principal. Pero si en un momento determinado empieza a olerse a alguien de que no van a pagar y
que esos créditos están podridos, esos créditos están morosos, pues entonces lo que hace es que rápidamente lo compra y se quita el problema. Pero no es lo mismo una pérdida de rentabilidad que tener a 40 o 50.000 personas diciendo que le devuelvan los bonos. Entonces eso seguramente influyó en la caída de la rentabilidad popular, pero legalmente era posible. O sea que después de eso, la rentabilidad popular, a efectos de los que analizaban su situación, no era crítica, era buena. Después de eso vino otra situación. Ahí ha quedado muy mal la empresa que le hacía cada año la supervisión. Entonces, Luis, entonces... A mí lo que se me ocurre oyendo todo esto es que en este momento, he visto los programas de los partidos, el otro día a mí me llegó lo de eso adelante y vi lo que vi y no me gustó. Y a quien corresponde, dentro del PSOE, le dije, no me gusta esto, es un disparate decir que se va a ver un programa de rehabilitar para alquiler cuando la vivienda que va a rehabilitar está ocupada. Y sobre todo veo que no os acordáis para nada de los desahucios. Dije, y puse que introdujeran, y aquí visto lo tengo puesto aquí, que el procedimiento de ejecución hipotecaria lo cambiaran, que ese tema tiene que variar. Por otra cosa, vosotros ya estáis en una etapa que ya no se resuelve con una ley, ya estáis con unas leyes que ya están en vigor. Entonces la clave, vosotros dependéis bastante, primero de que haya moratoria y que sobre todo pues que los bancos de alguna manera pues tengan en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Porque claro, cambiar la normativa en este momento ya, vosotros ya ha pasado. La salida sorprendentemente la da Rajoy, que toma nuestros propios argumentos y lo lleva a una disposición adicional. Es adecuación de la luz de las circunstancias económicas sobrevenidas, así que la gente de sus rentas pague lo que tenga que pagar, poniendo en relación el valor de depreciación del bien con lo pagado. Argumento reforzado para la sorpresa también nuestra cuando nos reunimos con el PP, nos reunimos con todo, menos con Bildu y con todo Junts por Catalunya, por circunstancias, Juanita y Paniagua del PP, nos decían por ahí. Luego vinieron otros papeles suyos, pero desde luego, pues eso está ahí, está ahí. La recuperación de la propiedad para aquellos que están ahora en la moratoria. Claro, si ese colectivo, que es el que está en una situación económica aparentemente peor, se le plantea una posibilidad de adecuación de la recuperación de la propiedad, ¿por qué no el mismo principio que es el del que nosotros arrancamos? Adecuación de la deuda, discutimos la deuda. Claro que es posible cambiando las leyes. Cambiando las leyes es posible. Igual que es posible condonar las deudas. No, es cuestión de cambiar la ley y adecuar que cuando el tema llegue al procedimiento suyo, que sería el de si ha entrado en la vía judicial, que en la vía judicial haya una salida, una vía de servicio, para que la decisión judicial sea de retornar el tema hacia atrás. Pero además sobre la base de que además todas las ejecuciones hipotecarias, y este tema entra esta tarde, son nulas. Y lo decimos con la solvencia de los años de experiencia, la pelea y los argumentos que esta tarde se encontraron. Las 836.000 ejecuciones hipotecarias, viviendas, segundas viviendas, naves, industria, fincas rústicas, polígonos, todas son nulas con arreglo a la legislación española y europea. Otra cosa es que además en el procedimiento haya habido actos de irresponsabilidad o ilegalidad o de fraude procesal por parte de los jueces que venían obligados a ver todo eso de oficio, como les ha dicho el Tribunal Constitucional en febrero, para sorpresar todo esto. Todo eso lo tenían que haber visto ustedes. Y señala el 32. Y el fiscal es que le pone un dedo en la sien al 32, al Agustín de Sánchez. Oiga, usted, tal. Y claro, eso sirve para el 32 y para los de Valencia y para los otros. Solo que en este caso era una apelación del tema de este ciudadano, que como decíamos ayer, en el 2013-14 firmaba sus sentencias, sus autos, con la mano izquierda, y del 2014 lo firma con la mano derecha, pero más allá de la derecha. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Eso forma parte de la realidad que acompaña a la vida de las personas y de por qué Diane ha podido tener una serie de problemáticas que le ha llevado a trabajar sistemáticamente para los bancos. Entonces, Luis, tu explicación de lo que es la titulización, como director de un banco que fuiste tan
dedicado a promotores que se dedicaban a la construcción. Promotores de vivienda de protección oficial. Correcto. Cuando el banco titulariza, deja de tener legitimidad. ¿No? Cuando el banco tituliza tiene crédito a Pérez por 100. Entonces coge crédito a Pérez, se lo vende a un fondo y el fondo emite bonos, saca 100 y le da al banco 100. O donde el banco tenía crédito a Pérez que valía 100, ahora lo que tiene es liquidez. Pero lo que sucedió es que el Banco de España detectó que muchos de estos créditos que se habían titulizado iban a ser problemáticos, iban a crear muchos problemas, y entonces lo que el banco dijo que tenían que provisionarlo. Es decir, un banco cuando tiene un crédito, aunque esté sano, tiene que provisionar. Si el banco tiene un impago, tiene que provisionarlo mucho más. Pero en este caso el Banco de España se dio cuenta que muchos créditos se habían concedido con mucho más cachondeo y mucho más diciendo, como yo lo vendo, pues ya, adiós. Entonces se vio la costada y forzó a que los bancos tuvieran que provisionar los créditos, aunque esos créditos estuvieran en manos de un fondo de titulización. O sea que en general la titulización lo que permite es darle liquidez a la entidad que puede volver a repetir el préstamo, pero en cuanto la entidad no le deja ninguna responsabilidad sobre ese crédito, la entidad puede estar previamente prestando al fondo del pueblo, prestándole a cualquiera, a un insolvente, porque sabe que lo va a vender al día siguiente. Entonces el problema se lo da al fondo. El Banco de España rápidamente plegó velas y forzó a que tuvieran que provisionar los créditos titulizados. Por lo cual el banco deja de ser el legítimo acreedor de la deuda. No, el banco, el legítimo acreedor de la deuda en ese momento sigue siéndolo ya en fondo, pero el banco lo que tiene es una responsabilidad en aquello. Esto es un tema jurídicamente discutible. Yo creo que aquello, si el crédito se vendió al fondo, el fondo ya ese crédito ya no está en el balance del banco, el titular es el fondo. Pero indudablemente si el banco tiene que provisionarlo, eso es una restricción que tiene, pero yo creo que sigue siendo el propietario del crédito, el fondo que compró el crédito al banco. Correcto. Y con respecto a lo que te comentaba antes, Salva, de los 30 fondos liquidados del Banco Popular, eso fue el Banco Central Europeo el que los pagó. No, el Banco Central Europeo no, yo creo que eso lo pagó el Banco Popular. El Banco Popular, ese no vino, no, el Banco Central Europeo lo que hace es que le compra créditos compra los fondos. Primero que empezó comprando el Banco Central Europeo fue deuda pública. Sí. Lo que hacía era no comprarle, el gobierno emite deuda pública y llega al Banco Central Europeo y no se lo compra directamente al gobierno, lo hacen con más miramiento. Coge y emite deuda pública, se quedan con ella los bancos, luego llega al Banco Central Europeo y le compra la deuda pública. Como en un momento determinado este Draghi quería todavía más liquidar, más, pues entonces ya empezó a comprarle créditos a los bancos. Pero yo no creo que ese crédito, no tenemos ninguna información acerca de que de los créditos que compró el Banco Central Europeo al Popular estuviera esa cartera de crédito, porque seguramente los del Banco Central Europeo mirarían que si lo había tenido que recuperar el Popular era porque aquellos créditos tenían problemas, eran sospechosos de morosidad. Todos los créditos de todos los fondos, en un fondo no puede ser que todos los créditos estén con problemas. Pues bueno, eso vamos a ver, para haber hecho un muestreo, si ha salido un 20 o un 30% ya. Aquí estamos hablando del Banco Popular. No se ha amortizado. Que el BBV está diciendo de la que el Caixa, juzgado, todos. un fondo que canceló anticipadamente, emitido en el año 2007, cancelado en el 2011, que se le ha planteado en defensa de una ejecución y una ejecución posterior literaria con Chila, y dice sí, se emitió el fondo de titulización, pero el titular de todos esos bonos es BBVA. Es el único titular, y han dado la respuesta. Y llega en 2012, creo que he dicho, 2011, lo recupera, se lo paga al fondo, le compra las viviendas que habían ido a parar a ese fondo en las publicaciones. O sea, ¿cómo se come esto? Si el BBV tituliza ese fondo, que puede haber pasado por más, estamos hablando de un enfoque, tituliza para conseguir liquidez. ¿Cómo puede ser que en 5 años recompre todos esos créditos a otro? Cuando se hace la titulización,
y ocurre o concurren por miles los impagos. Y al haber entrado en impago, el que reclama es el banco, que no es el titular del crédito que ha vendido. Ahí es donde arranca el problema de base, el que está pegado al terreno, el que oiga, Se va como no, un segundo banco, no entiendo. no, la Caixa tituliza, y mi propiedad ya se ha ido con el título. La gestora del fondo, ¿quién controla la gestora del fondo? La gestora del fondo no es la responsabilidad de ella, no la controlaba. Ni existe sindicato de bonistas, en España no hay sindicato de bonistas. ¿Qué es la diferencia? No lo controlaba, llevar los obtiene el Banco de España. Claro. Deja de tener la propiedad. Pero sin embargo se da la ficción judicial de que el juez admite a trámite a instancia de la Caixa la ejecución hipotecaria. Oiga, mire, que está titulizado. Y se demuestra. Es el caso por el que llegamos al 32 de la Fiscalía. Y la Fiscalía no entra en el fondo de la cuestión. La Fiscalía da una larga cambiada y se olvida del asunto. Recurrimos a la Fiscalía y os da larga cambiada y no quieren saber nada del asunto. Eso es de 2015 con la modificación de la ley de la que hizo usted. Digo que los fondos de autorización, personas jurídicas, personas jurídicas, por capacidad de presentarse los juzgados a diferencia de lo que llega antes para la estimación. Correcto. Lo que pasaba es que si un banco utiliza una masa de crédito, esa masa de crédito comienza a aparecer con morosidad y no puede hacer frente a los pagos a los bonistas, eso da muy mala imagen del banco. Entonces, por eso yo creo que los bancos cogieron y dijeron, yo lo compro esto, porque tenía que coger y perder interés. Bueno, ahí la interpretación política es que los alemanes, los holandeses y los franceses dijeron que hay que arreglarlo y nos fuimos a la modificación del 135 de agosto del 2011. Y luego vinieron las extinciones masivas como los dinosaurios y claro, decía, oiga, la Caixa no era posible, no tenía cuentas para poder liquidar los fondos que tenía titulizados. No tenía recursos, decían, y nos decía la Caixa, no, esto ha sido gracias a la colaboración del señor Erlín. Y que le decía gente de la Caixa, y me decía, pero ¿cómo es el señor Erlín? El señor Erlín no tiene dinero para pagar lo que tenía titulizado. Pero esos eran los argumentos de la propia responsable de la entidad financiera. Los bancos vendían porque habían a lo mejor comprado los bonos. No sé, Pero que no veo cómo entra un segundo banco. no, si es el segundo banco. Es el segundo banco. La Caixa tituliza y la Caixa se tiene que encargar de amortizar esos fondos. En el camino, las ejecuciones hipotecarias no podrían ser tenidas en consideración a instancias de la Caixa. Sin embargo, la Caixa insta a quien ha entrado en mora para que se le ejecute cuando tiene el tema titulizado en un fondo que extingue posteriormente. Bueno, es que hay un convenio por lo general. Esa Se vivienda es la tituliza. garantía Ahora, de yo todos hice- los bonistas que han comprado el banco. Yo hice titulizaciones en el hipotecario, pero quedaba claro que había un convenio con el fondo en cuestión de que la administración de los préstamos quedaba a cargo del Banco Central. La administración. Pero no se presentan diciendo vengo Administrar era cobrar los recibos. Sí, pero no puede reclamar el nombre. en representación de como administración de este fondo. Soy el acreedor de este préstamo hipotecario. Claro. Otra cosa es, sí, eso es préstamo. Pero perdona, porque antes hablabas de la propiedad. No sé si cuando hablas de la propiedad estáis dirigiéndose a la vivienda. Y esto confunde mucho la propiedad. No hablamos de la vivienda. No, la garantía se va con la titulización. Y lo que se reclama judicialmente por el banco que ha titulizado la ejecución hipotecaria es la garantía, que es la propiedad, que es la vivienda. Se está ejecutando. Lo digo por Una cosa que quería decir es... Yo estoy hablando de cosas que no trascienden tanto a la opinión pública. La opinión pública sabe de desahucios, pero yo estoy hablando ya de con mucho detalle de los procedimientos
tema sale más bien poco. Y una prueba es que los partidos en el programa electoral no aluden a nuestras iniciativas. Vale, pues ahora vamos. Si ya, oye, ¿quieres ponerte tú aquí la receta? Venga. Aquí un pequeño matiz, así un poco técnico, ¿no? Sobre lo que comentaban los compañeros de cómo era posible que el Banco Popular amortizara anticipadamente en esos años, entre el 2014, esas toneladas enormes de activos tributados, ¿no? Y es el papel clave del Banco Central Europeo, es el capo identificable de todo este contacto, porque los bancos, entre ellos el Popular, tenían acceso a lo que llamaban la ventanilla de liquidez 0%, que eran enormes carreras de liquidez que recibían del Banco Central Europeo. ¿Y qué hacían los bancos en los años 11-14? Recordar que son los años de la prima de riesgo, de la crisis brutal, de la deuda pública española, pues invertían en bonos del Estado al 6% activo. Que me diréis, si no es un chollo ese truco, digamos, ese mecanismo. Entonces, ahí se disipan, digamos, los misterios en cuanto a los recursos que tenían los bancos, ¿no?, de liquidez inmediata para amortizar esos fondos y lo que se les pusiera por delante, porque estaban en un circuito de plusvalías. Sí, no es que el Banco Central le comprara los créditos estos, no. Lo que le compraba era la deuda pública y le daba liquidez. Bueno, y le financiaba préstamos a corto, repos. Sí, pero aquello tenía un destino siempre. Y los bancos invertían en deuda pública para que los bonistas eran principalmente la gran banca alemana y francesa, pues cobraran por anticipado préstamos basura. O sea, una morralla, producto del colapso de la burbuja. Estamos aquí porque yo creo que explica un poco cuál es la superestructura financiera, ¿no?, que sostiene un poco, pues, todas las transacciones. Han venido a comprar las embajadas alemana, holandesa y francesa. Sí. A comprar. Y a pedirnos, el que era el embajador de Alemania para los asuntos europeos, hizo una entrevista para poder hablar de estas cuestiones, la cosa se quedó en frío 14. Bueno, yo quería comentar que aquí se habla de muchas cosas y creo que eso es importante, pero creo que la estrategia ante el gobierno es plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, he escuchado porque decíais que hay que intentar que los tenedores de viviendas que alquilan pues no tengan las declaraciones fiscales que tienen, para que así, pues salvo que se sometan a un régimen de vivienda social o de alquiler. Pues me parece muy bien, pero yo creo que hay que ir, como se dice, diferenciando las acciones. O sea, el gran grueso de la vivienda no está en manos de unos cuantos propietarios de viviendas. O sea, es importante, sí, pero ¿quiénes son los tenedores de vivienda en gran cantidad y que pueden hacer variar el precio del mercado de alquiler de las viviendas? Pues son los bancos y las Sareb y los fondos. Entonces, hagamos algo, porque si no vamos dando pelotazos realmente en el sector, el punto quizás menos eficiente o más débil, y realmente las tropas se lo están comiendo y se lo van a seguir comiendo pues los fondos. Entonces, yo creo que es importante, o sea, se puede hacer, pero no puede ser el enfoque principal. Yo creo que hay que ir a los bancos, a los fondos, que son los que tienen la tesorería de todas esas viviendas, y exigirles exigir al gobierno que se deje de hacer trucos, porque vemos el tema de la deuda, el tema de las priorizaciones, todo se está dando con una política de poder facilitarles a los fondos y a los bancos que sigan ganando a costa de las viviendas de la gente que lo necesita. Yo creo que eso es un descaro. Ya no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión ya de legalidad. Es de legalidad. Entonces, y no hay que ir a la fiscalía solamente a denunciar, hay que ir a los juzgados. O sea, si el fiscal no te acepta, pues vas a los juzgados, si no te querellas. O sea, yo creo que ¿De qué estamos hablando? No, pero es que como es eso, que que no ha ido muchas veces. había sido la fiscalía y que el fiscal se había dado, pues, para denunciar porque estaba el fiscal, ante la policía, ante el juzgado. Cada Juan tiene su momento. Mira, nosotros hemos llegado
a denunciar en la comisaría a la comisión judicial por llevar a cabo un lanzamiento. Son cosas diferentes. Ir a la fiscalía es porque no te queda más remedio que ir al órgano administrativo judicial correspondiente, dada la situación. Ir al defensor del pueblo es por otra cosa, ir al decano de los juzgados es por otra. Ir al punto adecuado para ser eficaz con el problema que tienes que resolver es lo que nos trae a mal traer continuamente. Y claro que la cuestión es cómo conseguir que los jueces cumplan la ley. Claro, cumplan la ley, la que ya tienen, porque no es incumplir la ley, eso lo vemos todos los días. Pero ¿cómo tú, ciudadano, te puedes defender frente a eso? ¿Cómo? Pues nosotros hubo un momento, como todo, dices, de repente te das cuenta que tienes una herramienta que puede servir. Carta de Derechos de los Ciudadanos frente a la justicia, ante la justicia. 2002, oiga, se debe a ley. Solo con la última página de esa Carta de Derechos, que se aprobó por unanimidad, 10 propuestas no de ley, solo con la última página ya tenemos ganado mucho. ¿Para qué? Para poder decir, oiga, que tengo estos derechos y usted no los cumple, y además hay un organismo que de manera eficaz vigila que esto sea así. Planteamos. Hay algo que hacemos ahora, que es todo el paquete de medidas, que es lo que se está explicando antes sintéticamente. El 18 entra otra vez en la casa del que quiere gobernar. ¿Qué hacemos de cara a lo del lunes? Pues vamos a ver qué hacemos. Pero lo que está claro es que el lunes hay otro delito que lo reconocemos humildemente. No sabemos cómo resolverlo judicialmente, pero sí sabemos que políticamente sería muy fácil si quienes tienen la capacidad de expandir la cuestión hablaran. La señora Carmena, la señora Colau, el señor Sánchez, el señor Iglesias, o quien fuera. O Wyoming, un día en el pico de la mesa, mire, qué conocido de estas cosas. Y se tira una y tira así del gigante y ya está, resuelto. No, pero no va a hacerlo. Porque los dueños de ese medio son los que son. Y su mercado, su negocio llega para hablar de lo que habla hasta donde el negocio le funciona. Y cuando te presentas delante de quienes tienen que tomar decisiones, te dicen, secretario, jefe de gabinete, secretario de Estado de Administración de Justicia. Después de que le explicamos otra vez, es que no le seguimos, somos gente muy seria. Aquí no tenemos subvenciones, ¿verdad? Que no queremos subvenciones, queremos soluciones. Esa es la última reunión. Sí, yo tengo es que el fraude es legal. Sí, claro. ¿Cómo podemos calificar que un banco conceda un crédito hipotecario, lo venda a un fondo de inversión y siga siendo el legítimo acreedor con derecho a desahuciar al deudor en caso de impago? No lo es. decir, no lo es, pero se lo admite el juez. La ficción judicial. Sí, podría a lo mejor paliarlo esta circunstancia que he dicho, porque esto se causó en un momento determinado, porque el Banco de España obligó a todos los bancos a que provisionaran. A lo mejor, aunque el crédito no era del banco, pero sin embargo el banco tenía que provisionar ese crédito por si había un impago. Sabes perfectamente las odiseas que tenían los deudores cuando todo eso además era un agujero negro, mentiras, ignorancia, para encontrar su crédito hipotecario en el fondo de titulización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí, allí decían que confieren. Los bancos vendían los créditos, como explicabas muy bien antes, porque lo llaman algunos original distribuir, también llamado pagar a seguir, y seguían exerciendo legalmente su legítimo derecho a ejercer el lanzamiento o la asunción. Entraría en la cláusula en el convenio, es decir, que no, es que cada banco establecía con el fondo de titulización, por lo menos los que yo mucho tiempo tener hipotecarios, quedaba claro que el banco era el que administraba el crédito. Y la palabra administrar el crédito cubría poder pagar los intereses, pagar el principal, y también en caso de que hubiera impago, el banco se podía encargar también de reclamarlo ante los tribunales. Correcto, tú lo has dicho mucho más complicadamente. Pero es que estamos hablando del origen de la política que colapsó ese
justamente hace 10 años. Sí. Tenemos que montaron toda esta enorme burbuja, pero no podía sustentar todavía. Y el origen, es decir, el núcleo de uso público es un auténtico apocalipsis, es un fraude que a mí me parece flamante. Es decir, el banco reclamaba una deuda, ejercía cuando una deuda que había adquirido. Por Dios, un niño de 8 años no tiene. Bueno, pero hay tal convenio en se los fondos. copió la normativa norteamericana. Esto es Estados Unidos. Tampoco es así. En la normativa norteamericana, el sindicato de bonistas existe y hubiera significado que sí hubiera sido legal lo que estaban haciendo. Pero es que aquí no hay sindicato de bonistas. Ni gestora, ni convenio. Yo es que creo que en un momento determinado se debió de bajar la guardia. Yo, la utilización que yo hice era la primera que se hizo en España, pero la primera o segunda, cosa que yo se hacía con un cuidado exquisito. Seleccionábamos los créditos mejores. Teníamos una agencia de rating que cobraba un huevo por decir que aquello valía. Y luego entonces pues se emitían los bonos y ya está, pero es que después yo lo que creo es que conforme lo de la burbuja fue saltando, posiblemente en un momento determinado todas estas cautelas y garantías pues se les tiraron. De forma que y a lo mejor ni establecían un convenio con el banco para la administración del préstamo, como era mi caso. Lo que sí es cierto que en un momento determinado el Banco de España dice esto es un embrollo terrible, todos a proveer. Y entonces ya se cortó la titulización desde el momento en el cual tenían que proveer. Bueno, ya, pero porque veían que el tema... fueron permisivos, que fueron tolerantes, hicieron las sabor. Tengo que marcharlo. Se tiene que ir a cogerlo. En la nota del Banco de España dice, cuando se le requiere que explique la documentación, porque lo escribió, es concluyente. Y dice, de conformidad con la ley TAM de 1992 sobre el régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo acto en contrario de la administración. Deja de ser la acreedora, con lo cual dejaba de podía perseguir el recibo. Es decir, me debe tanto, pero no podía ir a... Está claro que en este caso es ilegal, entonces en este caso pues, puede resultar ilegal que el banco haga un desahucio cuando el banco ya no es el titular del préstamo. Con el préstamo titulizado y con la vivienda vendida. Sí, en este caso... Bueno, muchas gracias a Julio por tu presencia.